Hola amigos, bienvenidos a Tortuga Podcast. Como otra quincena estoy acá, yo, Sebastián, uno de las tortugas de este programa. Mi otra tortuga es Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Me encanta tu pijama que tenés puesto el día de hoy, Gracias. ¿verdad? Es un buzo viejo, es de la década pasada. No es Pues un pijama, tiene este aclaremos. look cuando usaba. Esta es de la época de Marc Ecko. No sé si se acuerdan, 2000. Uy, más viejo Es todavía. una manga raglan, ¿no? Una manga raglan bastante clásica que yo la recuerdo por el capítulo que hicimos de la carga de la brigada ligera. Episodio que nombró 3 prendas de ropa, que fueron la manga raglan, el cardigan y la balaclava. Una cosa increíble. No creo que haya otra batalla en la historia que haya nombrado 3 prendas de ropa como esa. Sí, y si nos están viendo a través de YouTube y ven cómo cambian las imágenes, es porque estamos en los estudios virtuales de Radio Camacua, por eso en los controles está Alexis. Hola, ¿qué tal, Alexis. amigos de YouTube? Hola, Alexis. Bien, bien. Me gusta que estés ahí porque tenés todo ese poder de persona de los controles, por ejemplo, que manejan nuestras líneas internacionales, y porque tenemos vía satélite y en vivo a Rubén desde Japón. ¿Podemos hacer entrar la llamada? Ahí lo tenemos. Hola Rubén, ¿cómo estás? Saludos, Diego, Seba, Alexis, oyentes de la Tortulia. Saludos desde la húmeda, lluviosa e infecciosa Tokio. Y tomada totalmente por los zombies. Tomada por los zombies, la situación es tremendamente arriesgada. No nos atrevemos a salir de casa, estamos disparando con las espingardas desde los balcones porque Espingarda, bien moderno. Está llegando, y los arcabuces también, está llegando la situación a unas cotas inimaginables. Pero bueno, este país ha pasado por cosas peores y creo que esto dos bombas nucleares, por ejemplo. 2 bombas nucleares, erupciones del Monte Fuji, ataques de Godzilla. Yo creo que este coronavirus lo podremos superar. Me encanta, Rubén, me encanta. Bueno, Juegos Olímpicos postergados, así que bueno, esperaremos. Bueno, me encantó que tenemos una conexión vía satélite por cable coaxil. ¿De eso? De eso que antes en las televisiones ponían arriba vía satélite. Tenemos una conexión vía satélite por cable coaxil. Directo, porque no era lo mismo. Que siempre corrían a los invitados con mucho delay y los corrían porque era carísimo el minuto de conexión. Que además la típica era así: Seba, hablame, preguntame algo, Seba. Claro. Preguntame algo. Diego, ¿cómo está la situación en Sarajevo? Muy complicada, Seba, muy complicada. La verdad que el combate entre las tropas de zombies que han salido a la calle no tiene cuartel de... Y ese fue Diego, nuestro corresponsal desde Sarajevo, en vivo. Te estoy perdiendo. Era así. Para los más jóvenes, la televisión hace 30 años era así. Era brutal. Era así. Además, siempre que hablan español, con una cara de ilusión, viste, como que iban a hablar. Me llamaron. Qué brutal, boludo. Qué brutal. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Que estamos hablando sin delay prácticamente con Rubén, que está que está en la otra punta del mundo, literal, porque Japón es las antípodas de Uruguay. O sea, estamos en la otra punta. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué es Corea? Es Corea, bueno, un poco chorrido ahí abajo. Son las antípodas, así que estamos en la otra punta del mundo literalmente y no podemos estar más lejos y estamos hablando como si estuviéramos al lado. Bueno, Rubén, ¿qué nos trajiste hoy? Pues lo que os traigo hoy es la segunda parte de esa batalla de Nagasino, con la batalla en concreto, ya con el meollo de la acción, que empezamos a contar en nuestro programa anterior. Ese programa anterior que habíamos llamado, no muy originalmente, La batalla de Nagasino, o con ese subtítulo un poco clickbait, la última carga de caballería del clan Takeda. Así que nos quedamos con las espadas en todo lo alto, justo cuando iba a empezar el tole-tole, y ahora en este capítulo vamos a meternos de manos en la acción, vamos a acabar llenos de sangre, de barro, de sudor y con la armadura hecha jirones, porque vamos a contar cómo el siglo XVI mata mucha gente en este podcast. Mucha gente ha muerto en el siglo XVI. Mucha gente. Detalle, las antípodas de Montevideo es Sinan en Corea. Perfecto. Yo tengo entendido que las antípodas de Japón son Argentina, que está bastante cerca de ustedes, pero tampoco sé qué punto de Argentina, porque claro, no es lo mismo Buenos Aires que Tierra de Fuego. Pero bueno, sí, Argentina es grande. Sí, deben estar en algún sitio de Argentina. En cualquier caso, estamos re lejos, estamos bastante lejos. Y a mí lo que me fascina es que ustedes ahora mismo creo que deben estar en otoño, invierno, y nosotros estamos empezando el verano. Así que eso es algo que siempre me ha parecido fascinante. Sí, ayer que mate terraplanistas.
Mira, ayer eran las 6 menos 10 de la tarde y ya era de noche cerrada. Así que calculá. Cuento que las antípodas de Tokio caen en medio del mar y la ciudad más cerca está en Brasil, Sidereira. En Brasil. Sí, sí que las antípodas de Japón están más cerca de Brasil que de Argentina. De Brasil que de Argentina. Eso sí, la Tierra es redonda, porque no está demostrado todavía y Claro. podría caer en cualquier otro lado. Son teorías, por demostrar, son teorías por demostrar todas ellas. Claro. Sí. No habría antípodas. Inventamos una palabra de cohete, fíjate. Amigos, si quieren saber la verdad sobre la Tierra plana y las conspiraciones de Internet, lo que tienen que hacer es escuchar El Cisne Más Negro para enterarse de qué es lo que sucede realmente detrás de todo eso y en las bambalinas de los círculos conspiranoicos mundiales. ¿Y por qué a Magneto le dieron la vacuna primero que al resto del mundo? Primero la vacuna. Bueno, pasamos ahora, retomamos lo que va a ser este sitio y este combate, ¿no? Porque no va a ser un sitio, estamos en el castillo. Estamos en el castillo, pero no va a ser un sitio. Estamos en el castillo y la situación es, vamos a hacer un resumen muy rápido, la situación es que el clan Takeda, un clan bastante grosso, bastante poderoso de la historia de Japón, intenta invadir una provincia vecina, la provincia del clan Tokugawa, no lo consigue y en el camino de vuelta intenta tomar un castillo fronterizo, la fortaleza de Nagashino. Rodean el castillo, pero los defensores de la fortaleza, sobrepasados numéricamente terriblemente, mandan un mensaje desesperado a su señor para que venga a auxiliarles con tropas de refuerzo, y su señor, que es Tokugawa Ieyasu, viene con su primo de Zumosol, con Oda Nobunaga, su viejo aliado, a socorrer a las tropas del castillo. Entonces, todo esto empieza por el asedio a un castillo, pero se va a resolver la cuestión en una batalla campal, en la cual pues, los defensores de Nagashino van a estar desde las murallas del castillo viendo todo el tole-tole, viendo cómo se agarran a piñazos estos dos ejércitos, todo por causa suya, pero ellos en realidad no van a hacer mucho más que pues, haber resistido como leones hasta que llega la fuerza de socorro. Y aquí estamos en este momento, a finales de junio de 1575, en el estrecho valle de Nagashino, que hoy sería la prefectura de Aichi, en el corazón de Japón, cerca de lo que hoy es Nagoya, y ahí las huestes del clan Takeda por un lado y los ejércitos aliados de los clanes Tokugawa y Oda por otro se aprestan a tomar posiciones para la batalla, una batalla que va a ser decisiva para el devenir de esta era Sengoku, de este siglo XVI terrible de guerras intestinas y de la historia de Japón en general. O sea, este siglo XVI, esta era Sengoku, que es un tole-tole continuo de clanes que luchan por llevarse la victoria final, por intentar unificar y conquistar Japón. Este es uno de los momentos clave, este es uno de los momentos que suponen un antes y un después en todo lo que va a ser el devenir de la era Sengoku, porque aquí tres de los clanes más importantes del momento, tres de los ejércitos, tres de los tipos más importantes del momento se han citado en un duelo al amanecer para decidir quién de ellos va a quedar en pie, porque Japón no es lo bastante grande para los dos, y aquí se va a decidir de una vez por todas si los Takeda por un lado o los Oda y los Tokugawa por otro son los que tienen que controlar Japón o no. Y estamos en ese momento, pero antes de que podamos decirles, Diego, Seba, bienvenidos a Nagashino, hay que hacer, como habíamos dicho en el programa anterior, unos pequeños incisos, unas pequeñas aclaraciones sobre el arte de la guerra en el Japón del siglo XVI para dar un poco de contexto. Y antes de entrar en eso, no sé si Seba y Diego quieren hacer alguna aclaración, algún comentario. No, yo quiero entrar directamente porque me interesa mucho lo que viene. Yo quiero decir que en el Europa Universalis el clan Oda tiene una cosa que se llama fortalezas influyentes más uno a los generales en el sitio. Así que tiene que ser el general de Oda el que pone en sitio a un castillo. Uno de los bonus. Yo diría también que uno de los bonus del clan Oda es que tienen resiliencia romana, porque son unos tipos que pueden perder en una batalla, pueden perder en otra, pero la guerra la acaban ganando, acaban aprendiendo de sus derrotas. ¿Sabés cómo se llama Dime. Ese bonus en el Europa Universal, que me parece que sería más 20, National Manpower Modifier, o sea, de mano de soldados, se llama Kenchi. Y le dan ese bonus, es uno. ¿Qué podría estar ahí? Yo aprendo todo del Europa Universalis. Esa es mi guía de cómo se comportan los grupos, las naciones y cómo se va desenvolviendo la historia.
Yo creo que en el Europa Universalis, por los bonos que comentaste en el programa anterior, yo creo que elegiría los Takeda para conquistar Japón, porque creo que tienen bonos muy buenos y creo que están en una muy buena posición. Empiezan muy chicos. Bueno, tienen una provincia muy chiquita ahí, en donde están. Sí, bueno, pero tienen una buena posición. En el centro de Japón, cerca de Kioto, bueno, yo creo que los Takeda están buenos. Pero, claro, los Oda tienen a Nobunaga, que es un tipo que, aparte de esa resiliencia romana que tiene, es un tipo que es muy inteligente, domina el arte de la guerra como nadie y hace una cosa en la cual es un innovador, y es que es uno de los primeros tipos que tiene un ejército prácticamente profesional, que no tiene soldados que tienen que volver a labrar la tierra cuando termina la campaña. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando va con sus mesnadas a la guerra y llega septiembre, que es la época de recoger la siembra, no tiene por qué volver a sus tierras. Puede estar sitiando un castillo durante medio año porque sus soldados son profesionales, se dedican solo a la guerra y ya tienen campesinos en su tierra que se dedican a cultivar. Y eso es una ventaja competitiva muy grande. Una de las cosas que te iba a preguntar de cómo se libraba la guerra en esta época, porque recuerdo cuando empezaba se movían los granjeros, pero cuando el momento venía la cosecha, todos volvían. Como que los daimios peleaban en una temporada y después, bueno, muchachos, acá cortamos, volvemos a cosechar, lo que sea, y después volvemos a pelear. Y acá van cambiando un poco las reglas. En general pasaba eso hasta que llega esta era Sengoku, en la cual las guerras son tantas y tan continuadas que los daimyo ven que tienen que profesionalizar las cosas, tienen que mejorar las cosas, y hay clanes, entre ellos los Oda, que son de los primeros, que empiezan a hacerlo. Siempre ha habido un núcleo, todos los clanes tenían un núcleo de samuráis, de guerreros profesionales que se dedicaban solo a la guerra, pero el grueso del ejército por lo general eran levas o eran más bien estos samuráis que en la historia japonesa se les llama ji-samurai, que son tipos que eran como los primeros legionarios romanos, que eran propietarios de tierras, que bueno, cuando tenían que ir a la guerra cogían la armadura y iban a la guerra, pero tenían sus tierras que las tenían que seguir cultivando. Nobunaga lo que hace es separar a los guerreros de la tierra y dice, bueno, pues los campesinos se dedican a cultivar la tierra y los soldados se dedican a pelear. Y con eso, ¿qué pasa? Que sus soldados pueden pelear campañas por tiempos mucho más largos, porque aparte de que no tienen que ocuparse de cultivar la tierra, ya hay gente que cultiva la tierra y por tanto van a tener suministro de grano y de provisiones para poder seguir marchando. Y otros señores van a ver, opa, esto es una buena técnica, entonces van a copiarle, y así el arte de la guerra en Japón va a llegar a un siguiente nivel, y los soldados, los samuráis, se van a profesionalizar, se van a convertir en soldados profesionales. Claro. Porque hay mucho mito en Japón, perdona que te corte, que me gustaría siempre me vayas explicando, porque uno tiene una visión, los samuráis super guerreros profesionales que estaban ahí, que peleaban con la espada y si perdía se mataban, ¿no? Una cosa así, uno se imagina algo así. Y en esta época, bueno, es distinto, los ejércitos se compran en mercenarios, los samuráis no van corriendo por espadas por el campo de batalla, tienen arcabuces, o sea, es como que confundimos, decimos, es Japón, entonces la Sengoku tiene que ser así, y la diferencia en años es enorme. Efectivamente. Todo eso vamos a verlo justo ahora cuando expliquemos un poco la batalla y cómo funciona el arte de la guerra en este momento en Japón. Pero esa imagen que has contado tú, Seba, tiene algo de verdad, porque en algún momento del pasado de Japón los samuráis eran un poco así, no totalmente así, pero eso depende de la época de la que estemos hablando, del siglo de que estemos hablando, de la provincia, del clan en concreto, depende de muchos factores. En este momento, en este siglo XVI, en este año 1575, ya de eso no queda prácticamente nada. Eso son cosas que se cuentan en los cantares de gesta, que ocurrieron en el pasado y seguramente tampoco ocurrieron porque se cuentan en los cantares de gesta, que son simples mitos y simples romantizaciones. Pero esa imagen idealizada que tenemos del samurái y el verdadero guerrero que luchaba en los campos de batalla de Japón tenían bastante poco que ver. Claro, son muchos años de diferencia, porque es como poner en la misma bolsa el 1200 en Europa, imagínate un caballero en armadura, y el 1600, otra vez, son 4 siglos de diferencia, la guerra es totalmente distinta. Pero me parece que el pasado es tan grande que juntamos todo y decimos, sí, debe ser así. Efectivamente, cambia todo. Y este es un momento en el cual el arte de la guerra en Japón vive en uno de sus puntos más revolucionarios, vive un auténtico giro copernicano, o sea, cambia de una manera de hacer la guerra que hasta el siglo XIV, mediados del XV, era una manera bastante medieval, a una manera de hacer la guerra totalmente moderna. Ya Japón sale de la Edad Media en todos los sentidos, también en el sentido económico, cultural, artístico, pero en el campo militar. En esta época es cuando Japón sale de la Edad Media y se mete en la Edad Moderna, con ejércitos profesionales modernos que luchan con tácticas y con formaciones bastante parecidas a lo que se podía ver en la Europa de la época. Y, curiosamente, llegan a este punto por una evolución
propia, o sea, no por ninguna influencia extranjera, no porque los europeos les digan, che, chavales, es mejor que las formaciones las hagáis así. No, ellos llegan a esas conclusiones y curiosamente, por sí mismos, y curiosamente esas conclusiones son muy parecidas a lo que se ve en los campos de batalla europeos en los mismos años. De eso precisamente vamos a hablar en este episodio porque creo que es muy interesante y es una de las cosas que tiene más miga de esta batalla de Nagasino, más allá de quién gana o quién pierde, que también es interesante, pero creo que es una buena oportunidad para hablar un poco de cómo se combatía en Japón y qué cambios hubo en los campos de batalla en esta época, de la mano precisamente de los protagonistas de este capítulo, de Oda Nobunaga y de sus generales. Claro. Sí, quiero que me cuentes porque ya vi otro bonus en el Europa Universalis que tienen los Soda, por ejemplo, y es el mismo bonus que tiene Suecia, que se llama Fuego Triple. Sí, señor. Sí, señor. Yo quiero. No, porque en realidad me estás spoileando el comentario que yo me estaba guardando para el final. Bueno, lo voy a guardar para el final. No, lo voy a guardar para el final porque. Es paralelo, que es cómo llegan. Claro, yo lo que. O sea, sí, pasa. Me lo quiero guardar para el final porque me gusta bien. Que Rubén explique primero toda la situación y después lo. Vamos a llegar a eso en nada. Si me aguantan un poco, llegamos a eso rápidamente, porque ese es el gran meollo de esta historia y por eso quería traerla aquí. Eso es lo que la hace realmente interesante. Porque esta batalla de Nagasino ha quedado para la historia como el enfrentamiento entre la mejor caballería contra la mejor arcabucería de Japón. Y bueno, eso en realidad es una simplificación que no termina de ajustarse a la realidad. Pero algo de verdad también hubo algo de eso. Entonces, bueno, vamos a ver qué hay de verdad, qué hay de mentira, qué podemos saber, qué podemos no saber. Ya dijimos en el capítulo anterior que hay muchos puntos oscuros respecto a esta batalla, hay muchas cosas que no sabemos a ciencia cierta y el relato de esta historia cambia prácticamente cada año, así que es posible que en una década este podcast se haya quedado desfasado. Pero a día de hoy creemos que lo que ocurrió es más o menos lo que vamos a contar por las fuentes más modernas que tenemos y también esto, aparte de las fuentes históricas que en Japón por desgracia son muy limitadas, gran parte de esto lo sabemos, es una cosa que me parece muy interesante, por recreación histórica, o sea, porque se hace arqueología experimentativa y hoy en día en Japón pues hay historiadores, hay arqueólogos, hay tipos que se dedican a intentar recrear esas armas, esas tácticas, esas armaduras y ver, vale, pues esto tuvo que ser así, porque es imposible que con este arma se haga de esta otra manera, o es imposible que este caballo haga esta otra cosa. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo porque, bueno, para entender lo que pasó aquel día de junio de 1575 en ese valle de Nagasino, conviene conocer antes cuál era el estado del arte respecto a estas dos armas, la caballería y la arcabucería, en el Japón de la era Sengoku. Vamos a empezar por las armas de fuego, que es el elemento clave de esta batalla. La primera arma de fuego moderna llegó a Japón en 1543 de mano de navegantes portugueses. Era un arcabuz de mecha, como esos que habrán visto muchas veces en las películas y que los que usaban los tercios en Europa, todas esas cosas. Los japoneses ya conocían algunos tipos de armas de fuego más rudimentarias que venían de China y los conocían desde hacía bastante tiempo. Ya los mongoles, cuando intentaron invadir Japón 300 años antes, trajeron sus armas de fuego y después, por medio del comercio, pues había armas de fuego muy rudimentarias que llegaban a Japón, pero nunca se emplearon de manera masiva, pues eran poco fiables y se veían más bien como una curiosidad. Pero cuando llegan estos europeos con los arcabuces modernos, que ya son bastante fiables, son armas bastante potentes y que se pueden usar de una manera con bastante fiabilidad, les gusta mucho lo que ven y ese mito de que el samurái solamente lucha con la katana porque es lo que es el arma honorable y tal y cual, todo eso es completamente mentira, eso es fruta total. Los japoneses vieron los arcabuces, vieron las armas de fuego y le vieron las posibilidades, eran gente guerrera, gente inteligente, adoptaron las armas de fuego y las usaron de manera muy efectiva y de manera masiva, como vamos a ver ahora. Este mosquete europeo era lo último en tecnología de la época, era totalmente diferente a lo que habían visto los japoneses y, como ya hemos dicho, los japoneses no mascan vidrio, ni entonces ni ahora, y vieron que esto que venía del extranjero era una tecnología muy interesante y la adoptaron. Apenas 10 años después de que este primer arcabuz llegue a costas japonesas, la arcabucería era ya un elemento más de los campos de batalla de la era Sengoku. Para 1550 más o menos, casi todos los daimios, los señores de la guerra mínimamente poderosos, tenían arcabuceros en sus filas, más o menos, según tuvieran más dinero o menos para comprarlos, pero la arcabucería ya era ya un elemento importante. Y un par de décadas después, hacia 1580-1590, los arcabuces van a ser el principal arma en el campo de batalla. Esto va a ser así. Esto va a ser así. Ahora, en 1575, solo 30 años después de la llegada de este primer arcabuz, la clave de esta batalla de Nagasino va a estar en 3.000 arcabuceros bajo el mando de Oda Nobunaga que
los va a emplear de una manera nunca vista hasta entonces y va a ser lo que, según cuentan las crónicas y según cuentan las fuentes, le va a dar la victoria en esta batalla. Va a ser la clave de la batalla. Lamento por el spoiler, pero en fin, si el subtítulo de este episodio es la última carga de caballería del clan Takeda, pues podemos imaginar que los Takeda van a acabar un poco mal. Algunos historiadores dicen que el uso tan revolucionario que hizo Nobunaga de la arcabucería en esta batalla, ya vamos a ver qué hizo exactamente, no se iba a ver en Europa hasta décadas después. Yo no sé si esto se puede afirmar a ciencia cierta, a mí me parece un poco osado, pero lo que está claro es que esta batalla marca un antes y un después en el arte de la guerra del Ara Sengoku. Y esto que hace Nobunaga con los arcabuces es algo que no se había visto nunca antes en Japón y por lo que sabemos, Nobunaga no lo copia en ningún sitio y es una táctica original que él mismo inventa. Bueno, o tal vez no, porque también hay historiadores que dicen que podría haberse inspirado en tácticas de algunas guerrillas campesinas con las que se había enfrentado unos años antes, pero bueno, él las eleva a un nivel superior y las hace a una escala mayor y tiene una efectividad fantástica. Lo que hizo fuera lo que fuera, lo que hizo con los arcabuces en Nagashino, aunque no saben muy bien lo que fue un invento puramente japonés, porque nadie vino a enseñarle cómo se usaban aquellas armas. Vamos a ver qué hizo con los arcabuces enseguida. Vamos a ver qué hizo con ellos. Eso de tiro combinado, todo eso que decía Seba, que tiene sus paralelismos con los bonus de Suecia en el Europa Universales. Vamos a verlo enseguida. Pero bueno, hasta aquí lo que podemos decir sin meternos en demasiadas profundidades para situar el estado del arte respecto a la arcabucería en Japón. Cabe decir que... Sí, dime, Diego. Muy corto, me guardo lo de la referencia de Seba a Suecia, me la guardo para más adelante si lo tenés. Entonces ahora solo voy a hacer un comentario muy chiquito que es Wayne Dyer, el autor de War, que para mí es un libro sobre la historia de la guerra, o sea, no sobre guerras en sí, sino sobre la guerra en sí. Que para mí es un libro increíble, de los mejores libros que he leído en mi vida. Él dice que para este momento la arcabucería japonesa es la mejor del mundo. Él dice eso, él se la juega y dice que la arcabucería japonesa de esta época es la mejor del mundo. Yo creo que eso capaz que a vos te parece un poco arriesgado. Yo suelo decir que es un poco arriesgado. Sí, yo creo que es un poco arriesgado, un poco exagerado, pero si este hombre dice eso es seguramente por lo que ocurre en esta batalla y por lo que va a ocurrir en las posteriores, porque esta batalla da el pistoletazo de salida a una manera de usar los arcabuces muy innovadora y que se va a repetir de ahí en adelante de manera más masiva. Y es Nobunaga el primero que hace esto, al menos a esta escala, y el primero que demuestra que los arcabuces se pueden usar de esta manera, porque hasta ahora se han venido usando y han sido importantes, pero no tan decisivos. Aquí van a ser decisivos. Bien, y al otro lado tenemos a la famosa caballería del clan Takeda. Así que tenemos que hablar de cómo era la caballería en el Japón feudal, porque esto se ha vendido siempre como el combate entre la mejor arcabucería y la mejor caballería de Japón. Pues probablemente la caballería Takeda era la mejor caballería de Japón y la arcabucería de Oda era la mejor de todo Japón. Pero, ¿cómo era la caballería en el Japón feudal? Vaya por delante que no era como nos podemos imaginar en Europa. Estas cargas de caballería alejandrinas o de jinetes medievales en caballos pesadísimos cargando en tromba contra las filas enemigas, eso en Japón no se daba, ahora vamos a ver por qué. Pero ¿qué es lo que se daba? ¿Qué es lo que pasaba? Pues una vez más tampoco lo tenemos muy claro. Se ha especulado mucho sobre el tema, pero no terminamos de saber muy bien cómo funcionaba la caballería de los ejércitos samuráis. Lo que es seguro es que esa escena que se ve en la película de Kagemusa, de Akira Kurosawa, que comentábamos en el episodio anterior, con esas cargas de caballería Takeda estrellándose una detrás de otra contra el fuego de los arcabuces, nunca sucedió. Por lo menos no de ese modo. Y no con esos caballos puras sangres, altísimos, fantásticos, no. Las cosas no eran así. Para empezar, los caballos japoneses de la época, por lo que sabemos, eran de un tamaño bastante menor que los europeos. Eran más o menos parecidos a los caballos mongoles. O sea, medían entre 120 y 130 centímetros hasta la cruz, poco más grandes de lo que sería un pony hoy en día. Así que podías montar en ellos, pero no eran ningún percherón, no eran ningún pura sangre, no era nada especialmente impresionante. Eran caballos fuertes y resistentes, sí, pero no demasiado veloces. Y aunque en esto hay quien dice que por arqueología experimental, por pruebas que han hecho hoy en día, no se cansaban, y otros dicen que sí se cansaban, bueno, no está claro si podían resistir cargas prolongadas con un tipo con armadura montado encima de ellos. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no se sabe muy bien, pero el consenso
que se tiene hoy en día por parte de los historiadores japoneses es que estos caballos no eran muy adecuados para hacer cargas de caballería como esas que se hacían en los campos de batalla de Occidente. Y que el papel del caballo en las guerras de la era Sengoku era más bien una cosa centrada en labores auxiliares. Por ejemplo, transporte de tropas, transporte de suministros, misiones de reconocimiento, mensajería y, bueno, pues también ocasionalmente perseguir al enemigo que huye. Ahí sí, si el enemigo se va tan retirada, pues mandas a gente a caballo que va a ser más rápida y va a acabar con él. Pero eso tampoco quiere decir que el caballo no participara en batallas. Simplemente lo hacía de manera un poco diferente a la que nosotros en Occidente estamos acostumbrados a imaginar. Lo principal es que, para protegerse mejor, los guerreros montados prácticamente siempre iban acompañados de unos cuantos infantes armados con lanzas. Así que esas cargas en el Japón feudal no eran solo de caballería, no era solo la caballería en bloque que cargaba, sino un combinado de caballería e infantería, que se apoyaban mutuamente para compensar las debilidades de unos y de otros. Hay historiadores que dicen que el samurái iba a caballo al campo de batalla, iba cabalgando hasta las líneas enemigas y una vez llegaba a las líneas enemigas descabalgaba y luchaba a pie. Yo no sé si esto era exactamente así, pero hay algunos testimonios que dicen que había quien hacía las cosas así. Entonces, bueno, por lo menos así. De infantería volante, como si fueran dragones. Sí, de dragón, te iba a decir. De dragón. Tiene sentido si tenés un arcabuzo, un rifle. Bajás del caballo y disparás. Claro, si vas a pelear con una espada. No, pero igual es infantería volante. Claramente el samurái, bueno, me igual imagino que en esta época usaba lanza. Igual es súper útil. Porque si vos tenés un punto de la línea quebrar que está más flojo o algo y lo tenés que reforzar, desplegás a tu infantería volante hasta allá, dejan los caballos y reforzás el lugar. Lo que nunca entiendo es qué hacían con los caballos, porque quedan ahí, no sé. Eso nunca lo entendí, pero bueno, nada. Me parece útil igual por más que no tengan pistolas o ese tipo de armas. Supongo que los caballos en ese caso los protegerían los pajes que llevaban, que bueno, pues los tenían un poco apartados y imagino. Pero sí, más o menos el uso en general que se hacía del caballo en la batalla es bastante parecido a lo que acaban de describir Diego y Seba, por lo que sabemos. Pero también hay excepciones a esa regla. Y la más destacada era precisamente la del clan Takeda. Porque la región natal de los Takeda, la provincia de Kai, siempre fue conocida desde antaño, desde tiempos inmemoriales por la cría de caballos. Y al parecer las razas de caballos que se daban, y se dan todavía hoy en la zona, eran de mayor tamaño, de mayor fuerza y de mayor resistencia que las del resto del país. Por tanto, eso le daba al ejército de los Takeda una ventaja competitiva pues bastante importante, porque tenía caballos más resistentes y, gracias a ellos, las tropas de Takeda sí eran capaces de llevar a cabo cargas de caballería rápidas y efectivas, pues tampoco... Sí, una vez más, no nos imaginemos nada pues como Alejandro Magno cargando Nisos, pero bueno, los Takeda usaban la caballería con esos caballos más fuertes que tenían de una manera un poco diferente, un poco más diferente al resto de clanes, ¿no? Aún así, sería más adecuado hablar de una especie de infantería montada, como habías dicho, una fuerza de gran movilidad y gran poder de destrucción, pero su mayor ventaja es precisamente esa, la movilidad y la rapidez. La táctica básica de los Takeda, que les había dado... este era su superpoder, su poder especial. Si esto fuera, qué sé yo, Caballeros del Zodíaco, el poder especial de los Takeda era este. La caballería usada de esta manera. O sea, la rapidez de maniobra, que les permitía chocar contra el enemigo, desbaratar su frente y rápidamente volver sobre sus pasos y golpearla de nuevo por el flanco. Esta era su táctica favorita. Esto, claro, lo podías hacer porque tenías caballos rápidos, resistentes y podías hacerlo. Entonces, bueno, pues esto les daba una ventaja muy importante. Takeda Katsuyori, el hijo del gran Takeda Shingen, el general que está al mando de los Takeda en esta batalla, conoce muy bien este poderío de su caballería y confía en ella para poder rebasar las posiciones de sus enemigos. ¿Por qué? Porque siempre lo ha hecho. O sea, en todos los enfrentamientos que ha tenido antes con los Oda y con los Tokugawa, con los tipos que tiene enfrente, gracias a su caballería siempre ha sido más rápido que ellos, siempre les ha dado en el flanco, siempre les ha caído encima volando como una abeja picando donde tiene que picar y nunca han podido con él. ¿Por qué? Gracias a su caballería. Entonces, siempre, los Takeda y su caballería habían vencido a las tropas de los Oda y los Tokugawa, juntas o por separado. Esta era la gran ventaja competitiva que tenían los Takeda, la pensaban aprovechar y estaban muy confiados en que usándola, pues tenían la llave de la victoria en su mano, porque ¿qué más daba si el ejército enemigo tenía arcabuces, si tenía más gente, más efectivos o menos efectivos? ¿Qué más da que tengas 100.000 gusanos si son solo gusanos? Os voy a pisotear igualmente. Yo soy el clan Takeda, tengo los mejores caballos de Japón y soy invencible. Voy a acabar con vosotros. Eso era lo que pensaba Katsuyori. Claro que a quien tenía enfrente
Era dos de los tipos más grosos de la historia de Japón. Por tanto, esto va a ser un auténtico, vamos, match of the millennium, el combate del siglo entre una fuerza irresistible y un objeto inamovible. ¿Qué puede pasar? Pues un auténtico choque de trenes, como vamos a ver. No sé si tenéis algún comentario. Yo no. No, me interesa lo del choque de trenes y me lo pintaste como que, claro, esto era obvio, esto siempre venía pasando, yo saco la caballería, les pego y gano, soy un clan muy militarizado, esto viene teniendo éxito hace años, mi padre lo hizo años y casi nos quedamos con Kioto, vamos a repetir lo mismo y los tiempos cambian, esta es una época de cambio, como decías. Claro. Empiezan a aparecer otras armas de guerra. Ya no. Claro, los arcabuces van a cambiar todo. Lo único que tendría para comentar es una pavada realmente, algo que no me ganaría ningún tipo de laurel en ningún tipo de foro hablando de tácticas militares, que me parece muy divertida la imagen de un montón de japoneses cargando arriba de pony, ¿no? Sí. Se me hace muy divertida esa imagen, pero claro, cuando venís y me decís que los jinetes mongoles también tenían esa especie de ponis, me decís, bueno, yo qué sé. Bueno, cuando digo pony, no nos imaginemos un pony como los de las ferias. Yo sé, es un poquito más grande, Es un poquito más grande, es un caballo como los caballos mongoles, que tal vez sea más fácil de imaginar, pero el tamaño sería parecido a lo que son los burros que tenemos nosotros. Es un tamaño claro, pero vos hablas muy claro del tema del peso, ¿no? Entonces, claro, no vas a comparar el peso de un caballo de carga europeo, que claro, ya tiene un peso enorme y que todas las tácticas europeas siempre están. Hay una analogía que no me acuerdo de quién es exactamente, pero creo que es de Dan Carlin, que es que Occidente o digamos Europa o los hijos de Europa siempre quieren ganar como que fueran un boxeador peso pesado con una piña que te tumbe. O sea, ellos concentran todo el peso en un único punto, que es donde entra la lanza, y toda la guerra occidental se basa en eso. Que es totalmente distinto al estilo de guerra del este, que puede ser de repente más parecido, no sé, los mongoles son muy bien representativos de ese otro estilo. Entonces, esa idea de todo ese peso concentrado en un solo punto que lo da un caballo, acá no, bueno, si bien la carga de caballería cumple esa función, no es lo mismo, porque esos caballitos son otra cosa, no son esos grandes pura sangre como dijiste vos. Pero nada, estoy repitiendo cosas que ya dijiste, así que continuamos. También hay que aclarar que esto son todo suposiciones con los datos que tenemos, porque los caballos que hay hoy en día en Japón se conservan en algunas razas antiguas, pero que se han mezclado con caballos europeos, son más grandes. No sabemos al 100% cómo eran los caballos en el Japón feudal, lo podemos suponer, lo podemos intuir, y hoy en día se han hecho experimentos con caballos de razas que se supone que son más o menos como eran entonces, y yo he visto vídeos de tipos subidos con armaduras, que hacen cargas de caballería y controlan el tiempo, y dice, sí, pues este caballo puede estar corriendo durante 20 minutos con un jinete con armadura encima y no se cansa. Bueno, sí, hay ese tipo de experimentos, pero tampoco sabemos si eso se daba en la era Sengoku o no. No lo podemos saber, es muy complicado saberlo. Entonces, bueno, cójanlo todo lo que estoy diciendo con pinzas. Esto que estoy diciendo es lo que los historiadores a día de hoy, con los datos más modernos y más frescos, creen que podía pasar, cómo creen que podía funcionar. Pero bueno, simplemente quédense con la idea de que las cargas de caballería en Japón no eran tan masivas y tan potentes y tan espectaculares como las que se ven, pues qué sé yo, en la película del último samurái de Tom Cruise o algo por el estilo. No eran así. O en la película de Kagemusa de Kurosawa. No eran así. Ahora bien, ya vamos a ver que en esta batalla de Nagasino va a haber cargas de caballería y ya vamos a ver cómo son. Hechas estas aclaraciones, que creo que son importantes para saber lo que va a pasar, ya vamos a meternos en el tole-tole, en el fragor de la batalla, porque estamos en el Valle de Nagasino el día 27 de junio y la fuerza combinada de los Oda y los Tokugawa acaban de llegar y van a comenzar los preparativos para el combate con suma diligencia. Los mejores comandantes de ambos clanes están allí. De hecho, es que Nagasino es un auténtico hito de la era Sengoku, donde, como si fuera una película de los Avengers, como si fuera la Liga de la Justicia, se dan cita en ella todos los grandes generales del momento. O sea, están todos los grandes nombres, están toditos todos. Una cosa así no se da en la era Sengoku en la historia de Japón más que otras 2 veces. O sea, en el sitio del castillo de Odawara 10 años después y en la batalla de Sekigahara 20 años después. O sea, esto es todo el que es alguien o va a ser alguien en el Japón de la era Sengoku prácticamente está aquí. Aquí tenemos a Oda Nobunaga, a Tokugawa Ieyasu, a Toyotomi Hideyoshi, a Maeda Toshii, a Sasa Narimasa, a Keiichi Mitsuhide, Shibata Katsuie, Honda Tadakatsu. O sea, es una colección de tipos grosos impresionante. O sea,
Todo lo que es alguien en Japón está en esta batalla. Y lo mismo en el bando de los Takeda. No voy a empezar a dar nombres de generales, pero todos esos tipos grosos y salados que contaba Diego en el episodio de Takeda Shingen, que pelearon en Kawanakajima, son nombres legendarios del clan Takeda. Los Takeda se los han traído a toditos todos a Nagashino. Ha venido con todos sus generales más legendarios, todos los de la época del Gran Shingen. Y es que nunca jamás se vio antes en la historia de Japón tal concentración de saladez por metro cuadrado que aquí en Nagashino. O sea, es impresionante. Es, vamos, si hicieras un combinado nacional... Sí, eso es. Individuales, cada uno va peleando por su camino, pero viste, una vez cada tantos años te lo juntan todos y te dicen, no, esta es Senwa, esta es la de Avenger, acá están todos juntos. Acá traemos a Doctor Strange, traemos a Thor, traemos a todos. ¿Los viste en sus películas individuales? Esta es Avengers. Esta es Avengers. Efectivamente. Aquí están todos reunidos. Aquí el Capitán Japón, que podía ser Nobunaga, ha dicho Avengers Assemble y todos han venido. Y todos se juntaron, ahí va. Todos se juntaron y se van a agarrar a las piñas, que es lo que nos gusta y es lo que vamos a ver. Claro. Es lo que nos gusta. Y va a haber muchas piñas. Se estima que el total de efectivos del ejército aliado de esta coalición de los Oda y los Tokugawa llegaba más o menos a los 30.000, que es un número bastante considerable. Y es el doble que los Takeda, que tienen unos 15.000. Pero Takeda Katsuyori, el líder de los Takeda, nunca llegó a ser consciente de este punto, de este hecho. Nunca llegó a saber a ciencia cierta que el enemigo le doblaba el número. De hecho, la clave de la batalla probablemente está en esta meticulosa preparación por parte de Oda Nobunaga y de Tokugawa Ieyasu, que saben utilizar el terreno a su favor, ocultándose entre las montañas cuando están marchando hacia Nagashino, escondiéndose tras las colinas que van hallando a su paso mientras avanzan, y así los espías de los Takeda nunca pueden ver exactamente lo grande que es la hueste a la que se enfrentan. Entonces, claro, las fuerzas aliadas se saben superiores en número y hacen todo lo que está en su poder para espolear a los Takeda, para espolear a Takeda Katsuyori y atacar. Y Takeda Katsuyori, que es como un toro de lidia que está en el toril esperando a que le dejen salir y embestir lo primero que encuentre, porque lo que quiere Takeda Katsuyori es ir a la batalla, quiere vencer a los Tokugawa y a los Oda, quiere terminar lo que su padre comenzó y nunca pudo terminar. Esta es su gran oportunidad para la gloria, esta es su gran oportunidad para dejar su nombre escrito con letras de oro en la historia de Japón, de demostrar que él es el Alejandro Magno de Japón, que su padre solamente era Filipo de Macedonia, que él es verdaderamente grande. Y lo puede demostrar aquí, que tiene a todos sus enemigos, a todos los generales, a toda la gente grosa de su enemigo, la tiene enfrente. Los puede borrar a todos de un plumazo, con un golpe maestro, con una batalla de esas que quede para los anales de la historia. Y Katsuyori eso es lo que ve. Probablemente intuye que le superen el número, pero no le importa, porque sabe que tiene su caballería, y que su caballería es tan potente que puede con todo. Siempre ha podido con todo. ¿Por qué va a ser diferente ahora? Claro. ¿Qué más da que el enemigo le doble el número? Son solo gusanos. Los va a pisotear como él quiera. Siempre lo ha hecho y lo va a hacer. Y este es su gran oportunidad, como digo, de demostrar que es más grande que su padre Shingen, que él merece ser el heredero de los Takeda y que los va a llevar a lo más grande, porque lo que no pudo hacer Takeda Shingen, que es acabar con los Tokugawa definitivamente, lo va a hacer Takeda Katsuyori aquí en Nagashino. O eso es lo que quiere hacer. Claro que, sin sospecharlo siquiera, con este empeño de plantar batalla, Katsuyori lo que está haciendo es justo lo que Nobunaga quería que hiciese. Esa sed de gloria iba a acabar costándole muy, muy, muy cara. Si hubiera tenido la cabeza un poco más fría, si hubiera pensado las cosas dos veces y hubiera hecho caso del consejo de sus generales, tal vez hubiera tomado otras decisiones. Pero el ímpetu de la juventud, el ansia de gloria, la sombra de su padre Shingen, le van a empujar a una decisión que, bueno, igual no es ninguna locura. Hizo lo que hizo y podía haberle salido bien, pero vamos a ver qué es lo que le tenía preparado en el otro bando y qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué os parece, Diego Seba? ¿Tenéis algún comentario? Lo que comenté el programa pasado, los grandes generales son todos grandes apostadores, así que tampoco le carguemos mucho las tintas a Katsuyori, pero claro, qué momento, ¿no? Eso de, o sea, jugársela toda por querer hacer su nombre, es muy trágico todo, es muy, muy trágico, me encanta, vamos hacia allá. También hay que decir que esta en realidad, mirando los papeles, es una oportunidad muy buena. O sea, si le sale están bien, todos juntos. Claro. Si le sale bien, gana el premio gordo. Se quita de en medio a la plana mayor del Japón del Ara Sengoku. O sea, prácticamente conquista Japón con un golpe de mano. Si quita a estos tipos de en medio en esta batalla, de un plumazo,
no va a quedar casi nadie que se lo pueda poner. Entonces es una fruta muy golosa, o sea, es comprensible que quiera quitárselo de medio, pero el problema es que los tipos que tienen enfrente están pensando exactamente lo mismo. Claro. Están pensando exactamente lo mismo. Y Nobunaga y su aliado Ieyasu invirtieron prácticamente 2 días enteros en construir toda una serie de un entramado de barricadas y empalizadas, cavar trincheras y preparar el terreno, todo con la intención de guiar a las tropas enemigas por donde a ellos les interesaba, porque su gran obsesión es precisamente contrarrestar ese poder especial, ese superpoder de los Takeda, que es su carga de caballería. Quieren romper su carga de caballería. Si consiguen hacer eso, saben que pueden ganar. Si no consiguen neutralizar a la caballería Takeda, por mucho superioridad numérica que tenga, probablemente están perdidos. Así que lo que hacen es escoger una posición fácilmente defendible, tras un río, detrás de un pequeño río, para sumar una defensa natural, se atrincheran allí y siembran todo el campo de batalla de vallas y de parapetos. Nobunaga lo que pretendía con eso es fácil imaginar, romper el ímpetu de la carga de caballería enemiga y limitar su movilidad. Pues si le siembras de obstáculos el campo de batalla, pues el caballo no va a poder moverse libremente y por tanto pues no va a poder coger velocidad, toda esa movilidad que es la gran baza de los Takeda se va a ver muy mermada. Las empalizadas que construye Nobunaga abarcan prácticamente todo el frente de batalla, unos 2 kilómetros aproximadamente. Pero en contra de la visión tradicional que se suele tener a veces de esta batalla, no era una línea continua, no era una muralla de empalizadas continuas, sino que era una estructura en varias capas superpuestas que dejaban aberturas entre ellas, pues para que los soldados pudieran efectuar salidas y tal, y moverse según fuera necesario. En estas empalizadas es donde se va a decidir la batalla. Nobunaga seleccionó personalmente un contingente de sus mejores arcabuceros. No sabemos el número exacto, unas fuentes dicen que eran 1000, otras que 3000. A mí me convence más el número de 3000 porque Nobunaga sabía que esta era una batalla decisiva y había que poner, como dice Diego, había que apostar y poner la carne en el asador. Entonces, imagino que querría poner toda la carne en el asador y apostaría por sus 3000 arcabuceros. Los dispuso en 3 filas, perfectamente parapetados tras las empalizadas, para que se turnasen a la hora de disparar y de recargar. Así que cuando la primera fila había hecho sus disparos, se retiraba para recargar y la segunda fila ocupaba su puesto en vanguardia y así sucesivamente. Entonces eso les permitía ofrecer una cortina de fuego constante que no daba respiro al enemigo. No sabemos exactamente si lo que hizo fue disponer a estos 3000 arcabuceros en 3 filas en una línea continua en todo el frente de batalla, o si más bien los dividió en varios contingentes y los puso, por ejemplo, pues un grupo de 10 aquí, otro grupo de 10 allá, de manera escalonada. Yo creo que sería más bien esto segundo, no creo que fuera una línea continua, sino que los dispersó y les dio instrucciones de dividirse en 3 filas para turnarse, para disparar y para recargar. Y esta es la parte que los historiadores dicen que es una innovación técnica y táctica brillante que no se había visto hasta entonces en los campos de batalla del mundo. Desde luego en Japón no se había visto. Esto es un invento, por lo que sabemos, original de Oda Nobunaga. A mí me parece un poco complicado que en Europa a nadie se le hubiera ocurrido hacer una cosa parecida. Pero bueno. Es que hasta este momento no. En realidad todo el tema del fuego por voleas, por eso lo tiene Suecia, y ese es el comentario que yo iba a hacer. Que Seba dice, qué casualidad, la volea triple la tiene Oda y también la tiene Suecia. Todo el tema del fuego por voleas va a venir como producto de todas las innovaciones que ocurren a lo largo del siglo XVII, principio del siglo XVII, y se terminan de cimentar en la Guerra de los 30 años que las trae Gustavo Adolfo. Él es el más innovador en el uso de este tipo de... Y esto estamos hablando de casi 50 años después. 50 años esto es 50 años antes, exactamente. Entonces yo cuando dicen que el mundo no lo había visto, yo digo sí, es muy posible que el mundo no lo hubiera visto porque Europa lo terminó de... No dudo de que hubiera algún protoexperimento o algo en esta época, pero no lo terminó de cimentar hasta mucho después. Por eso la explicación de por qué Suecia y el clan Oda tienen el mismo bonus. Porque tiene sentido que lo tengan porque todos tenían el fuego por voleas, pero en momentos distintos de la historia. Igualmente, esta táctica ya he dicho que es posible que no sea totalmente original de Nobunaga, lo dijimos en el programa anterior, es posible que la aprendiera que la tomara de ciertos grupos guerrilleros con los que se había enfrentado anteriormente, pero evidentemente a esta escala, con 1000 o con 3000 arcabuceros a la vez en filas superpuestas, nadie lo había hecho hasta ahora, esto es una innovación total, a esta escala nadie lo había hecho. Y bueno, los Takeda también tenían arcabuceros, tenían sus propios arcabuceros, no eran ningunos chotos, pero no tenían tantos ni los usaban de esta manera. O sea, esta manera de usarlo a los arcabuceros, como podemos imaginar, es súper efectiva, súper innovadora y va a tener unos resultados arrasadores. Porque un tirador bien entrenado, como los que tenía Nobunaga en sus filas, podía recargar su arma y tenerla lista para un nuevo disparo en unos 10 o 20 segundos. 15 o 20 segundos.
Y eso que suponía una cadencia de fuego muy rápida. O sea, si el tipo te tarda 20 segundos en cargar el arma y tiene otros dos tipos que están disparando, turnándose con él, puedes estar disparando de manera ininterrumpida durante minutos y minutos. Es una auténtica barbaridad. Luego tenemos que tener en cuenta que la distancia efectiva de fuego de estos mosquetes era más bien corta, de unos 50 metros. O sea, la bala llegaba más, llegaba 100, 200 metros, pero ya llegaba con poca precisión y con poca fuerza. Para que diera con posibilidades de matar, tenía que ser unos 50 metros de distancia, más o menos. Y esto, por lo que he leído, es parecido a los arcabuces europeos, así que en este momento quiere decir que seguramente Japón, no sé si estaría a la vanguardia tecnológica, pero desde luego estaba al mismo nivel que la arcabucería europea, prácticamente seguro. Pero claro, aunque 50 metros no parezcan muchos, la acción combinada de estas 3 filas de tiradores pues compensa con creces esta carencia, porque permite una cortina de fuego continua y vamos, es una baza fantástica que nadie ha imaginado, que nadie ha visto y que Nobunaga la va a poner en práctica en esta batalla para sorpresa de sus enemigos y para sorpresa de propios extraños. Esto va a ser un auténtico shock en la era de Sengoku. Después lo van a imitar todos los demás clanes y va a ser algo típico de la era de Sengoku, pero esto, vamos, es que no sé con qué compararlo. No sé, como la primera carga de caballería de Alejandro Magno que dejó a todo el mundo impresionado. Pues esto va a ser una cosa de una magnitud parecida. O sea, es un momento clave en la historia del arte de la guerra del Japón feudal, y si hacemos caso a lo que dicen algunos historiadores, como dice Diego, pues probablemente de la historia del arte de la guerra en el mundo, porque es posible que Nobunaga fuera el primero en el mundo que hiciera algo parecido. No sé si queréis comentar alguna cosa más. No, creo que yo ya hice mi comentario, que era el de Suecia y la guerra de los 30 años. Ya está. Muy bien. Pues hechos los preparativos, ya solo quedaba esperar al día siguiente para dar comienzo a la batalla. La noche del 27 de junio estamos en el campamento de la coalición Oda-Tokugawa. Estamos en el bando de Nobunaga ahora mismo. Los Takeda ya saben lo que van a hacer, no tienen mucho que discutir. O sea, tienen su caballería, la van a lanzar contra el enemigo, van a ser más rápidos, van a golpearle por un lado, por el otro, y los van a desbaratar. El plan es muy sencillo, es muy alejandrino. Seek and destroy. Y siempre les ha ido bien, así que no hay motivos para pensar que no les vaya a ir bien. Pero claro, los Oda y los Tokugawa se están enfrentando a un enemigo bastante potente y que hasta ahora les ha hecho trizas siempre, entonces tienen que ver qué táctica van a usar. Y están ahora mismo, en esta noche del 27 de junio, en el habitual consejo de guerra, donde los generales pues debaten la estrategia a seguir. Un tipo que tengo su nombre, pero bueno, ahora no viene a cuento decirlo, ya tenemos demasiados nombres en esta historia, sugiere lanzar un ataque por sorpresa sobre la retaguardia de los Takeda, nada más despuntar el alba. Pero Nobunaga no parece muy interesado en la idea. O sea, le dice, estás loco, pero no, ¿qué tonterías dices? O sea, anda con tus ideas estúpidas. Le reprende duramente a este tipo por hablar fuera de turno y lo despide con muy malas palabras, que Nobunaga era un tipo con un pronto bastante malo. O sea, tenía bastante mal carácter. Entonces, bueno, pues el resto de generales se dan un codazo de mira cómo se va con las orejas gachas. ¡Buah! Pero, unas horas después, cuando ya se ha decidido la táctica a seguir, ha terminado el consejo de guerra, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, vuelven todos a sus tiendas, Nobunaga manda llamar a ese mismo tipo a una audiencia en privado, en el máximo secreto. Ahí te asusta todo. Ahí te viene, este le picó el bichito del Stalin. Me llama a mí. Me va a borrar de la foto. Me va a borrar de la foto con Photoshop. El tipo seguramente... Sí, dime. Decir, todavía no hay una unidad de comando. Claramente estos son clanes que se juntan y cada uno pone sus ideas y arreglan entre ellos. Eso es. Bueno, en general esto es así. Esto es básicamente así, pero en la coalición del clan Oda, Nobunaga tenía mando en plaza y todo el mundo sabía que lo que decía Nobunaga iba a misa. Sí es verdad lo que tú dices. Los ejércitos de la era Sengoku son así. No había unidad de mando, pero en según qué clanes la regla no escrita era que lo que decía tu general, en este caso Nobunaga, era ley. Y bueno, pues en el caso de los Takeda también, pero bueno, en el caso del clan Oda, también del clan Tokugawa, la unidad del mando estaba bastante bien estructurada, aunque legalmente, como bien dices, todos eran clanes en teoría independientes, y si un tipo decidía que no le interesaba o que no le gustaba la táctica a seguir, era muy libre de coger su ejército y volverse a su casa. Luego tendría que vérselas con Nobunaga después de la batalla, pero si quería, en principio nadie lo obligaba. Nadie le obligaba a estar ahí. Pero bueno, con Nobunaga era mejor andarse con cuidado, porque era un tipo con un pronto muy malo, y como bien dice Seba, probablemente este tipo que había hablado a destiempo y había propuesto esa idea tan descabellada, cuando le llaman a la tienda de Nobunaga y en privado a altas horas de la noche, en el máximo secreto, seguramente
Seguramente tenía los cojones de corbata. Diría, bueno, aquí me he caído con todo el equipo. Pero, en realidad, no es tan así. Porque ya hemos dicho que la leyenda negra de Nobunaga, dijimos en el programa anterior, es un poco bastante injustificada. Allí a solas los dos, Nobunaga y este comandante, Nobunaga le dice que su plan le parece una idea excelente. Y no solo le parece una idea excelente, sino que le va a dar un destacamento de 500 de sus mejores arcabuceros y le va a ordenar utilizarlos para atacar la retaguardia enemiga al día siguiente, tal y como había sugerido. La razón de este secretismo, según Nobunaga, es precisamente evitar a toda costa que ese plan llegue a oídos de los espías enemigos. Nobunaga quiere asegurarse de que esto va a salir bien. Y por tanto es un tipo que toma todas las precauciones y medidas necesarias, juega su papel de tirano, déspota, cara a la galería cuando tiene que jugarlo, pero es un tipo más inteligente que todo eso y sabe reconocer una buena idea, ve que ese tipo de plan es justo lo que necesita para darle a Takeda Katsuyori el empujón que necesita para lanzarse a la trampa que le ha preparado, y este es la guinda al pastel que falta para que la trampa que Nobunaga ha preparado en Nagashino salte. Así que este general parte a la mañana siguiente con estos 500 arcabuceros en total secreto, flanquea las líneas enemigas y cae por sorpresa sobre las posiciones de los Takeda. Ya hemos dicho que el objetivo de este ataque es simplemente crear confusión, presionar a Takeda Katsuyori para que entre en acción y que así caiga en la trampa que Nobunaga le tiene preparada. Y eso es justo lo que va a hacer Takeda Katsuyori. A Takeda Katsuyori, que estaba deseando atacar, o sea, solo le faltaba que le empujaran un poco. Pues a las 6 de la mañana del 28 de junio, Takeda Katsuyori dio a sus mesnadas la orden de avanzar. Y la formidable caballería de Takeda se abatió por fin sobre las posiciones de la coalición de los Oda y los Tokugawa, como Katsuyori venía queriendo hacer desde hacía años y años atrás. Y ahora sí, Diego, Seba, oyentes de la tertulia, bienvenidos a Nagashino. No como el que yo hice este año, que dije bienvenidos a Cibetot, pero no se afilen mucho los dientes porque esto termina enseguida. Y ya está. Bueno, buenísimo, vamos a ver cómo sigue. Yo tengo que decir que toda mi vida pasa por delante de mis ojos en este momento, porque he nacido para venir a la tertulia y decir bienvenidos a algún sitio y contar una batallita. Esto es fantástico. Bueno, otro achievement Tortuliver. Otra achievement Tortuliver. Ya con esto muero tranquilo. Me da igual caer de coronavirus pasado mañana. Da igual. Con esto ya tengo... Bien. Pues estamos en Nagashino, estamos en la batalla y vamos a narrar la batalla. Al ver esa impresionante masa de hombres y caballos entremezclados que se abalanza sobre ellos, los tiradores de Nobunaga, esos que están parapetados tras las barricadas, no mueven un músculo. Son profesionales altamente entrenados y curtidos en 1000 batallas que saben perfectamente lo que tienen que hacer. Así que dejan que el enemigo se acerque, que sortee todos esos obstáculos y trincheras del terreno, que cruce el río. Y entonces, solo entonces, cuando están a una distancia de exactamente 50 metros, con el ímpetu de la carga que ya se ha roto, entonces empiezan a hacer llover fuego sobre ellos. Las filas de los tiradores, según el plan, se van turnando con una eficacia y disciplina espartanas, y algunos autores hablan de cerca de 8000 balas disparadas en el espacio de un minuto, en un total de 3, 4, como mucho 5 descargas. Imaginaos lo que tuvo que ser eso, el estruendo que debió resonar en todos los rincones del Valle de Nagashino, todo ese humo de los arcabuces, ese minuto en el cual todo el infierno se descarga sobre la caballería del clan Takeda. Ese fuego continuo tuvo un efecto devastador sobre la fila de los Takeda. Los arcabuceros barrieron completamente al ejército enemigo. Ese descalabro fue absolutamente total. Uno tras otro, no se sabe cuántas cargas llegaron a hacer los Takeda. Se cree que por lo menos 2, 3, puede que hasta 5 veces lo intentaron, porque claro, ellos ya contaban con que iban a tener bajas antes de llegar a las filas enemigas, pero su caballería era potente, era rápida, era muy móvil y contaban con que podrían llegar a las posiciones enemigas antes de que el enemigo pudiera siquiera recargar. No contaban con que el enemigo no necesitaba recargar, que tenía 3 filas que se iban a turnar para hacer fuego continuo de una manera automática. Eso fue lo que ellos no podían prever.
Entonces, antes de poder retirarse, intentaron llegar hasta las líneas enemigas una y otra vez, pero no lograban llegar a la línea de las empalizadas, no lograban romper las defensas rivales. Las empalizadas resistían y los arcabuceros de Nobunaga causaban minuto tras minuto bajas tremendas entre las filas enemigas. Esas antaño invencibles cargas de caballería de los Takeda se estrellaban una y otra vez contra un auténtico muro de fuego y de plomo. Con esto, el poder especial de los Takeda quedaba completamente neutralizado. En este combate de caballeros del Zodíaco, el poder de los Takeda ya no sirve. He roto tu técnica. Tu técnica no tiene efecto contra mí. Ya no puedes utilizarla. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Si no tienes tu mejor arma, no tienes tu mejor ataque, tu mejor poder, tienes que agarrarte a las piñas con uñas y dientes. Es lo único que te queda. Es lo único que te queda. Y es justo lo que va a pasar. Porque el combate, después de este round inicial, está muy lejos de resolverse. La matanza se va a prolongar durante casi 8 horas más. Después de que los arcabuces rompan a la caballería Takeda y quede claro que los Takeda no van a poder llegar a caballo hasta las filas enemigas, ¿qué es lo que queda? Bien, eso está neutralizado. Ya no vas a poder seguir atacando a caballo porque yo tengo los arcabuces. Por tanto, lo único que nos queda es resolver esta cuestión como caballeros. En un mano a mano, con lanzas y con espadas, a la antigua usanza, en una matanza al viejo estilo, como se hacen las cosas en el Sengoku. Y es lo que va a pasar ahora. Llega el momento de la espada y de la lanza. Llega el momento de la carnicería, del caos de hombres y caballos luchando en el barro. Los arcabuces pasan a un segundo plano y es la lucha cuerpo a cuerpo lo que va a decidir la batalla. No sé si tenéis algún comentario de este inicio, de esta apertura de la batalla. Muy simplemente, de forma muy breve, que claro, yo me imagino que Takeda lo que estaría pensando es, ok, me como una volea de mosquetes, eso me frena algo el ímpetu, pero puedo seguir de largo, que era lo que estaban acostumbrados. Yo hablaba en su momento, cuando hablé de estas innovaciones, pero del lado europeo hablaba de ametralladora de carne, porque es como, o sea, es el efecto de una ametralladora, pero hecho con personas, no con, o sea, la ametralladora tracciona sangre, capaz que es mejor que ametralladora de carne. Y nada, y eso no se lo esperaban. Entonces, claro, vos te comés una volea y decís, bueno, recupérense, ahora cargamos de vuelta, pero antes de que te dé tiempo de recuperarte, te estás comiendo otra volea, y otra volea, y otra volea, y entonces no te podés recuperar nunca. Es como cuando te hacen un combo en la Street Fighter. Entonces ya está, nunca se van a poder recuperar. Y eso tiene que haber sido una sorpresa total y es súper lógico. Y bueno, y ahora lo que queda es una melee espantosa. Pero claro, efectivamente, es que vos habías hablado de batalla. Sí, dime. No, muy breve, que ahora lo que queda es una melee espantosa, pero vos habías dicho bien que la coalición Oda Takeda, Oda Tokugawa duplicaba en hombres a Takeda. Entonces no creo que haya mucho que hacer. Es que esta apertura de la batalla, estos primeros momentos de la batalla son una escena totalmente Primera Guerra Mundial. O sea, hay unos tipos atrincherados literalmente tras unos parapetos que no tienen una ametralladora, pero tienen algo que se le parece, que ofrece fuego continuo, y hay unos tipos que, como dices tú, ellos contaban, bueno, sí, voy a perder hombres como en toda carga de caballería, pero voy a ser más rápido, voy a llegar antes de que pueda recargar, me voy a comer 1 o 2 descargas, a la tercera voy a estar en tus líneas, pero eso no pasó. Ese fuego continuo rompe a la caballería, no la deja avanzar. Entonces, ahí está la clave de la batalla. Le quitas al enemigo su mejor poder. Es como si, no sé, a un boxeador que tiene un derechazo perfecto, le rompes el puño derecho y solamente puede pegar con la izquierda. Le has dejado manco. Eso es lo que pasa en esta batalla. Y la sorpresa y el desconcierto en esos primeros momentos debió ser total, porque nadie podía esperarse eso. Tal vez la efectividad de la táctica es posible que sorprendiera al propio Nobunaga, y los Takeda jamás, en la peor de sus pesadillas, pudieron imaginarse que se iban a encontrar con una cosa así. No, es una escena como de otro mundo. O sea, las crónicas lo que describen es que todos los infiernos, las bocas del infierno se abrieron ese día en Nagashino, empezaron a escupir fuego y azufre, y el humo envolvió a los Takeda en una especie de horror de plomo, sangre, barro y fuego en el que no pueden apenas moverse. Además, hay que tener en cuenta que el campo de batalla había llovido el día anterior. También los Takeda contaban con que la lluvia habría mojado los arcabuces de los Oda, y por tanto pues los habría dejado inservibles. Pero los Oda eran arcabuceros muy profesionales, sabían proteger sus mosquetes de la lluvia, por tanto los tenían perfectamente impermeabilizados,
y la lluvia no les afectó lo más mínimo. Podían perfectamente poner las mechas y disparar y la pólvora estaba perfectamente seca porque sabían lo que se hacían. Pero, ¿qué pasa con la lluvia? Que al día siguiente dejó el campo de batalla completamente embarrado. Por tanto, peor todavía para la caballería Takeda. Se podía mover todavía peor. Y si a eso le sumamos todos los fosos, todas las trincheras, todos los obstáculos que había en el campo de batalla, pues la movilidad de la caballería se veía completamente mermada. La trampa que había preparado Nobunaga era perfecta. O sea, había hecho todo lo que tenía que hacer para neutralizar a la caballería enemiga, lo había hecho y le había salido bien. Y Takeda Katsuyori jamás vio la trampa. Porque que le lloviera fue suerte, seguramente no. Sí, eso es suerte, pero él ya había preparado el terreno. El ganador también. Son todos grandes apostadores. Eso sí, eso es cierto, pero él ya había preparado meticulosamente todo el campo de batalla. Primero, había ocultado su verdadero número para hacer creer al adversario que era superior. Le había tentado, le había puesto la fruta en la boca para que el otro alargara la mano e intentara agarrarla, y había sembrado de trampas todo el campo de batalla precisamente para que, aunque no lloviera, los caballos apenas pudieran avanzar. O sea, la clave de la batalla está más que en estas tácticas de arcabucería, que hay que decir aquí que tampoco estamos del todo seguros que esto fuera exactamente lo que hizo Nobunaga con sus arcabuces. Las fuentes que tenemos nos cuentan esto, pero son fuentes de las que podemos tener algunas dudas. Entonces, tal vez no hubo fuego de volea, no lo sabemos. Creemos que sí, yo creo que sí, pero no estamos al 100% seguros. Pero de lo que sí estamos seguros es de eso, que Nobunaga preparó también el campo de batalla, preparó también la trampa, ocultó también sus bazas, hizo creerle tan superior, hizo que Katsuyori se creyera tan superior que mordió el anzuelo con todas las ganas, y ahí lo destruyó. El combate, una vez llega la hora de la katana y de la lanza, pues fue tan encarnizado como era habitual en la era Sengoku. Y hubo ejemplos de bravura y muertes heroicas en ambos bandos. Y quien quiera saber más detalles, pues tiene cantares de gesta, tiene el Koyo Gunkan, tiene un montón de poemas épicos de la época en donde cuentan todas estas hazañas de estos héroes luchando en el barro de las trincheras, porque son trincheras. Esto es casi una escena de la Primera Guerra Mundial en pleno siglo XVI. Pero hicieran los Takeda lo que hicieran, las filas de los Oda y los Tokugawa se mantenían firmes y, con su superioridad numérica, como ha comentado Diego, poco a poco empezaban a imponerse. En el momento culminante de la jornada, porque todavía quedaba batalla, todavía Takeda tenía bazas, Takeda Katsuyori reúne a su guardia personal, reúne a todos los restos de su ejército, a todo lo que le queda, y con todas esas fuerzas de reserva se lanza en una carga final espectacular, como esas de las películas. Imagínese, no sé, El último samurái con Tom Cruise y Ken Watanabe cargando a caballo, una cosa así, como Braveheart, contra las filas enemigas, y con eso espera darle la vuelta a la batalla. O sea, todo el poderío, toda la furia del clan Takeda, los siglos y siglos de tradición marcial del clan Takeda, todos puestos en una última carga de caballería con la que, si sale bien, por fin pueda romper las filas enemigas, por fin pueda desbaratar las filas enemigas y darle la vuelta a la batalla. Pero ni eso basta. La telaraña defensiva de Nobunaga no va a caer ni con todas las cargas de caballería del mundo. Los Takeda no saben qué hacer, están desesperados. Se han encontrado con un muro que no pueden franquear, y al final, por fin llegan a ver la luz cuando, pasado el mediodía, después de horas y horas de batalla, Nobunaga manda sonar la señal de retirada para que sus hombres vuelvan al resguardo de las empalizadas y sean sustituidos por tropas de refresco. Entonces se ven por fin por un momento libres del acoso enemigo, y los Takeda aprovechan para escapar en tropel de aquel infierno, de aquella trampa de la que pensaban que no podrían salir. Y eso era justo lo que Nobunaga estaba esperando. Porque, como sabemos, cuando un ejército se bate en retirada es cuando se producen las mayores carnicerías. Sí, las masacres. Sin perder un segundo, Nobunaga reorganiza sus fuerzas y las lanza en persecución del enemigo vencido. Y ahí la debacle de los Takeda ya es absoluta, es total. Se dejan cerca de 10.000 muertos, dicen algunas fuentes, en el campo de batalla. Es una auténtica barbaridad. Si eran 15.000, es disparate. Es posible que estos números estén un poco hinchados, pero prácticamente sabemos que por lo menos la mitad del ejército de Takeda no volvió a casa. Se quedó ahí en el barro de Nagashino. Un veterano general de los Takeda, legendario, que había combatido en Kawanakajima con el Gran Shingen, que había combatido en 1000 batallas, Baba Nobuharu, decidió quedarse atrás para proteger la retirada de los Takeda.
Cuentan las crónicas que, como los héroes de antaño, el tipo se plantó en mitad del campo de batalla, sacó su espada y gritó su nombre a los 4 vientos, desafiando a todo aquel que quisiera retarle en duelo singular. 2 lanceros acabaron con él y se cobraron su cabeza. Tenía 62 años y había sido uno de los generales más famosos del Gran Singen. Casi una de las estampas clásicas y épicas de la guerra samurái, una escena que solo se ve en los cantares de gesta y que aquí se da en la realidad. Este tipo, él solo, cubriendo la retirada de todo su clan cuando todo está perdido. Igual como anacrónico, ¿no? Para la época del samurái solo, no sé si tenía un estandarte, algo se planta y los bate a combate. Esto como otra época de caballería, algo podía pasar antes. Efectivamente. Ahora. Por eso ha quedado en las crónicas, porque sorprendió tanto a la gente en ese momento, porque era algo anacrónico, era algo que no se veía. Hacía cientos de años que nadie hacía eso. Pero de vez en cuando, incluso en la era Sengoku, se veían pequeños episodios así, porque, bueno, pues la gente lo tenía como parte de su cultura, de su tradición marcial, aunque ya no se hiciera. Y este tipo en ese momento, en el momento cumbre de su vida, lo hizo. Y por eso ha quedado para los... Te vas a ir en data a lo grande. Me gusta. Estoy con el veterano. Igual al veterano lo cagaron, porque él dijo combate singular y vinieron 2 lanceros. Sí, yo te voy a decir algo. Sí, bueno, el tipo con espada y el tipo con lanza gana la lanza. Por algo le dan la lanza a todo el mundo. No, pues la lanza es más fácil de aprender a usar. Sí, y también tiene más distancia. Y tiene más rango. Yo más fácil. Mantengo una espada tranquilísimo. Eso es muy bueno para acercarte. Y si era muy malo, le vas una lanza más larga. No. Así igualmente que, no creo que este Nobuharu tuviera ninguna esperanza ni ninguna intención de salir con vida. No, por supuesto que se está inmolando. Y retrasó muchísimo. Por supuesto que se está inmolando, está clarísimo. Está eligiendo un final digamos, honorable para los estándares marciales de la época. Está clarísimo. Yo soy gran defensor de la lanza, quiero que sepan eso. No, la lanza, es que la lanza ha sido arruinada por el videojuego y por las películas. Sí. Nunca te aparece un héroe con lanza. Y sin embargo, la lanza es el arma que más usado en la guerra de combate cuerpo a cuerpo. Hasta que llegó el rifle. Exacto. Hay un momento de Kabul que ahora no sé quién sabe qué es y desde que cubrimos el rifle. Porque agarrás 100 campesinos, le das lanzas y andan bárbaros. Sí. Le das 100 campesinos, le das espadas y se cortan con las. Se cortan entre ellos. O le doy 100 arcos de estos compuestos, no le pegamos a nada. A mí me das un arco, me saco los dedos antes de tirar 3 flechas. Exacto, te sacas los dedos, pero te dan una lanza. Por algo la falange peleaba con lanza. O sea, ya el manejo de la espada requiere otra instrucción. Que bueno, 2000 años con lanza, hasta que alguien dijo, vamos a poner un arcabuz entre las lanzas, y apareció el tercio. No, la infantería romana peleaba con espada corta, ¿no? Pero es lo que te digo, es otro nivel de instrucción, ¿no? Es otra cosa. O sea, yo lo que te digo es que si son campesinos que los saqué del campo y no saben pelear, prefiero darles lanza. Si son gente entrenada, les puedo dar otras cosas. Pero si son campesinos, darles lanza, que van a andar razonablemente bien. Para ser campesinos. El grueso de los 2 ejércitos, de los Takeda y de los Oda, en esta batalla, hemos hablado de caballería y de arcabucería, que es lo que destaca más. Pero la caballería y la arcabucería son los primeros 10 minutos de batalla. Después lo que ocurre es lo que ocurría en la era Sengoku. Cuerpos de lanceros compactos, por la información compacta, se agarran a las piñas unos con otros y lanceros contra lanceros. Y sí, si alguno llega muy cerca a las filas enemigas, pues igual echa mano de la katana, pero si no, nada. Claro, Yari a Shigaru. Efectivamente, Yari a Shigaru. Y por eso a este tipo lo cazan 2 lanceros. ¿Por qué? Porque todos los que salen a perseguir al ejército Takeda son lanceros, porque es lo que el grueso del ejército Oda y también del ejército Takeda son lanceros. Entonces, ese es el primer shock que te agarrás cuando jugás cuando recién estás metiéndote en estos temas y te pones a jugar al Total War, que decís, voy a hacer ejército de samurái, y lo primero que es que no tenés ejército de samurái, tenés ejército de tipos con lanza. Tenés ejército, entonces decís, ¿cómo es esto? No pelea con katana, no señor, no. De hecho, la katana la llevaban para situaciones como esta. Si tenías que echar mano de la espada es que las cosas habían salido muy mal, porque estabas, en la última línea de combate y la única arma que tenías ya para echar mano de ella era la espada, que era el último recurso. Si las cosas salen bien, tú estás con tu lanza, que en esa época podía llegar a medir hasta 5 metros, era como una sarisa del ejército macedonio, y con eso pues tú combates muy cómodamente. Es difícil que te maten con eso porque tú estás muy protegido. Si tienes que echar mano de la espada es porque ya
se ha ido todo, vamos, al garete, se ha ido todo a la porra y solo te queda echar mano de la espada o del puñal para luchar literalmente por tu vida. Y eso es lo que hace este hombre. Eso es lo que hace este hombre. Es como la pistola en un soldado moderno. Si vos ves Sí, efectivamente. en la Segunda Guerra sacan la Colt 45, decís, bueno, esto es un desastre. Porque, ¿en qué momento llegaste a ese momento, no? Que ya no tenés artillería, aviones, lo que pienses, rifles, todo, y estás... Esto es lo mismo. Llegaste a la katana porque falló la carga de caballos, el lancero, el arcabuz, el sitio, ya estás peleando 1 a 1 al lado. A menos de 1 metro, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esto? Pues falta poco para terminar. Como podemos imaginar, el propio Katsuyori logra escapar a uña de caballo, escapa con vida por muy poco, acompañado únicamente de 2 guardaespaldas que son los únicos que sobreviven de toda su guardia personal. El resto, toda su guardia de corps, había caído en aquella retirada desastrosa. La victoria de los Oda y los Tokugawa Nagashino tampoco fue total, no podemos decir que fuera total, en tanto que no acabaron con el clan Takeda por completo, porque Katsuyori huyó y le quedaron restos de su ejército, pero estuvieron a punto de hacerlo. O sea, poco más, y los hubieran machacado absolutamente a todos. Simplemente fueron rápidos en escapar. Pero en cualquier caso, el golpe había sido ya tan duro que los Takeda no iban a volver a levantarse ya jamás. A partir de entonces, Nobunaga tendría las manos libres para continuar sus conquistas en otras regiones de Japón, sin tener que preocuparse de la amenaza de los Takeda ni de Katsuyori, porque estaba claro que este joven general no estaba, a fin de cuentas, a la altura de su padre. Sí. En esta época usaban como estandartes, tipo en la película, o sea, vos decís, uy, ahí se está escapando, y lo ves con un coso enorme, que es, porque así no te escapás nunca de las tropas enemigas, que van a ver a lo lejos. Excelente para entrar en campo de batalla, muy malo para la retirada. Usaban eso, yo no sé exactamente si Katsuyori mantendría el estandarte a esas alturas de la batalla o si ya habrían matado a su portaestandarte. Se lo vas a vos y salir corriendo para otro lado que te persigan a vos. No lo sé, pero también hay que tener en cuenta que el estandarte sirve para que tus soldados sepan por dónde tienen que huir y saben que su general sigue en pie y dicen, bueno, pues está huyendo para acá, vamos todos hacia donde está el estandarte, no solo para que te persiga el enemigo. Y después además sirve para dar el argumento de decir que lo que estás haciendo es una retirada ordenada. Eso se ha visto alguna vez, que si el estandarte está caído no es una huida en desbandada, pero si el estandarte está arriba es no, esto es ordenado, esto es a propósito. Siempre puedes argumentar eso. Igual todos acá usan las banderas en la espalda, que no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero lo aprendí esta semana y ya me olvidé. Se llama Sasimono, pero eso lo usan los soldados rasos. Katsuyori no iba con una bandera a la espalda. Katsuyori tendría 5 o 6 tipos que llevarían cada uno un estandarte diferente porque era el general. Lo mismo que Oda Nobunaga. Esos no llevaban la bandera a la espalda. Tenían gente que les llevaba el estandarte. Pero a esas alturas de la batalla, como digo, anda a saber dónde estaba el estandarte. Si ya estaría pisoteado en el barro, eso ya no tengo ni idea. ¿Qué nivel de desarrollo igual que tenía Japón? Eso que en China también había como el nivel de riqueza de ponerle las banderas, de armarse, de instrumentación, que en Europa no existía. Estaban vestidos con lo que agarraran. Bueno, un general muy decía, bueno, les pago los uniformes, pero los uniformes y estas cosas aparecen después. Precisamente en Japón usan este sistema de la banderita en la espalda porque, en principio, aunque había algunos daimios que tenían bastante dinero y bastante visión como para uniformizar a sus tropas y por lo menos pintarles a toda la armadura del mismo color, pero en la mayoría de los casos esto no se daba. Entonces, como cada uno iba con la armadura que buenamente podía, para saber quiénes eran de un bando, quiénes eran de otro, de un contingente de otro, era por lo que iban todos con la banderita a la espalda, porque la banderita era lo que hacía las veces de uniforme. No, nada más era ese comentario de la banderita y decir, wow, qué organizados que estaban para en eso. Bueno, pues si queréis vamos a entrar un poco ya en el final de esta historia, en las conclusiones y podemos comentar un poco las conclusiones y las lecciones que podemos sacar de aquí, que desde luego en la época sacaron muchas. A mí, antes de nada, me gustaría comentar la figura de Takeda Katsuyori, que es un poco el protagonista fracasado caído de esta historia. Porque la historiografía ha pintado a este Katsuyori como un comandante bisoño, impetuoso, atolondrado, un choto, que es todo lo contrario a su padre, ese legendario Shingen que ganaba las batallas y que tenía tanta visión de estado y tal. Porque solo así se explica que diera esa orden de cargar en Nagashino, teniendo todo en contra, teniendo los arcabuceros, teniendo los obstáculos en el camino, teniendo el campo embarrado, teniendo que cruzar un río y tal y cual.
Pero hay que romper una lanza en favor de Katsuyori porque es verdad que no era tan brillante como su padre, pero tampoco mascaba vidrio. O sea, no era ningún choto, era un general competente. O sea, no era un genio de la guerra, pero era un tipo que sabía llevar tropas, sabía leer el campo de batalla. O sea, no era ningún choto. Entonces, ¿qué le hizo decidirse a atacar? ¿Qué le hizo pensar que realmente podía ganar? Pues yo creo que, y muchos historiadores que se han dedicado a investigar esta batalla están de acuerdo en esta afirmación, por eso yo estoy de acuerdo con ellos, que la razón hay que buscarla en las estrategias que usa Nobunaga para incitar a Katsuyori a atacar. Porque, por un lado, seguramente Katsuyori nunca fue consciente de que Nobunaga y su ejército le superaban en número por 2-1. Eso nunca fue consciente de ello. Y aquí todo el mérito es de Nobunaga y de Ieyasu, que se las arreglaron en todo momento para ocultar esta verdadera fuerza a ojos del enemigo y, además, pincharle, inducirle para que atacara. Entonces, sabiendo que en los enfrentamientos anteriores los Takeda siempre habían ganado, Katsuyori confiaba en su caballería. Era rápida, tenía una movilidad fuera de serie y, pues, aunque el enemigo le pudiera superar el número, tuviera arcabuceros, él confiaba que su rapidez de maniobra iba a ser la clave de la batalla. Y tenía motivos para pensarlo, porque hasta entonces siempre le había salido bien. Él calcularía que le daba tiempo de sobra de alcanzar las posiciones de los arcabuceros enemigos antes de que pudieran recargar. Pero claro, esa táctica nunca vista de fuego continuado, pues no la podía prever, no la podía calcular. Y tampoco pudo calcular ese laberinto de barricadas que había puesto Nobunaga en el campo de batalla, precisamente para obstaculizar todo el movimiento de sus jinetes. Así que es un poco una mezcla de todo, ¿no? Es verdad que Katsuyori tenía mucha sed de gloria y no tenía la cabeza tan fría como debía haberla tenido, pero también la famosa niebla de guerra pues entorpeció su visión, y esa niebla de guerra la había creado Nobunaga. Así que cargar sobre una posición fortificada, que además está protegida por un río, nunca es buena idea, y Katsuyori debió habérselo pensado 2 veces antes de dar esa orden, eso es así, pero claro, era un tipo joven, impetuoso, con ganas de gloria, y todo eso le juega una pasada bastante mala. Luego también se habla mucho del papel del arcabuz en Nagashino, como hemos dicho, pero una vez más, ni siquiera sabemos si eso de las 3 filas de tiradores y el fuego continuo ocurrió exactamente así. Y también hay dudas sobre las cargas de caballería de los Takeda, porque no sabemos si fueron 5 oleadas, no sabemos si cuán numerosas fueron, no lo sabemos realmente. Sí sabemos que hubo contingentes de los Takeda que luchaban a caballo, porque siempre lo hacían y en esa batalla estaban presentes, y que creemos que cargaron sobre las posiciones de los arcabuceros, pero no sabemos si fue algo puntual, si fue... No sé, hay muchas dudas respecto a esta batalla. Yo lo que he hecho es el relato más o menos canónico de lo que creemos que pudo suceder, pero como ya he dicho varias veces, cojamos esto con pinzas porque puede que pasado mañana venga un tipo que haya descubierto una carta que escribió Nobunaga a su hermana contándole cómo fue la batalla y no fue como la hemos contado. Eso podría ser, pero bueno. El verdadero mérito de la batalla realmente está en cómo Nobunaga, ese genio de la guerra, ese perro viejo del Japón feudal, supo moldear el campo de batalla a su conveniencia y supo moldear la mente de su enemigo para incitarle a atacar a lo que era una trampa mortal. Así que bueno, pues eso es un poco lo que quería comentar. Y para terminar un poco este relato, vamos a contar lo que ocurre con los Takeda y con los Oda y con los Tokugawa, pero no sé si queréis hacer un comentario muy breve. Acá es el punto donde vos puedes elegir relatar la historia, y de nuevo, vos siempre que contás historia, por más que seas un historiador con título acreditado o certificado, siempre la historia no se cuenta de forma objetiva, siempre se cuenta sirviendo algún tipo de como mínimo los valores del historiador, porque él va a querer enfatizar algunas cosas y disminuir algunas otras. Entonces acá donde vos te ves en la disyuntiva, cuando digo vos no hablo de nadie en particular, estoy hablando en genérico, de contar la historia como que como que Takeda Jr. es como que Katsuyori es un Belinun, o como que los otros son unos cracks, ¿no? Como que Nobunaga y Ieyasu son unos fenómenos. Tenés las dos opciones. Depende un poco a quién quieras servir y a qué historia quieras servir, pero yo lo que creo siempre es que cuando hablamos de grandes gestas, siempre creo que la altura del enemigo o la calidad del enemigo siempre te engrandece. Entonces,
plantear como que Katsuyori era un banana que no sabía lo que hacía, bueno, es como que no es gran mérito haber ganado eso tampoco para Nobunaga. Ahora, si lo vemos de otra forma y vemos como que justamente ahí está el ingenio de Nobunaga en plantear una batalla de una forma anibalbarquiana, donde él maximiza sus posibilidades y neutraliza las posibilidades del otro, y bueno, yo qué sé, creo que habla de brillantez táctica. Así que nada, están las dos formas de verlo, pero bueno, me parece que prefiero quedarme con la segunda, porque siempre prefiero la historia de un tipo que es tan inteligente como para derrotar al otro que la historia de un idiota que no se sabe atar los cordones de los zapatos. Engrandece mucho más a todas las partes, me parece. Pero bueno, de nuevo, siempre depende a quién quieras servir. Me gusta esta visión. Porque no creo que haya sido, como decir, un banana. Claramente, él iba a hacer lo que hizo siempre y siempre dio resultado. Porque esta vez daría un resultado distinto. Tenía todas las de ganar en sus ojos. Sí, era una innovación lo de los arcabuces. Y todavía lo engañan. Era también. Te eleva también la figura de Oda Nobunaga, que tiene como dice una leyenda negra. Porque si ves, por ejemplo, esta serie, la de Netflix, Oda Nobunaga lo pintan como un villano de anime, que se ríe malvado. Es el malo del anime, es Nobunaga. Y él era también. Sería un tipo de mal carácter, pero claramente autoritario, sí, porque quería ser emperador, pero muy capaz, muy inteligente, no un villano de caricatura. Esa es, yo creo que la gran clave de cómo vemos esta historia, ¿no? Porque la historia nos ha llegado escrita por los Oda, que son quienes han ganado esto, y sobre todo por los Tokugawa, que son los que van a acabar unificando Japón. Entonces, bueno, pues es la historia oficial que nos ha llegado de esto viene de los anales del clan Tokugawa. Y en el clan Tokugawa incluso lo que intentan, en esa historia lo que intentan es rebajar el papel de Nobunaga y elevar el de Ieyasu, que es verdad que estaba en la batalla y que participó, pero claro, ahí lo que quieren es poner a Ieyasu por encima de lo que sea. Entonces, bueno, pues ponen que Katsuyori era un choto, que no sé qué. Bueno. Y ahí viene lo que yo digo. Nobunaga no importaba nada y ganó solo porque estábamos nosotros. Claro, entonces ahí yo te digo, contás la historia como dependiendo de lo que a vos te sirve, dependiendo de lo que vos quieras relatar. Es todo muy complicado, porque la objetividad existe. Es complicadísimo, pero es así. Bueno, Rubén, vamos a las conclusiones finales. Sí, yo de todas maneras no creo que este Katsuyori fuera tan banana porque de la peor trampa posible, de la tormenta perfecta pudo escapar con su ejército y aunque el clan Takeda nunca se iba a recuperar de este desastre, por lo menos aguantó varios años más, que para lo que es la era Sengoku ya es bastante. Y oye, pues eso quiere decir que el tipo tenía cierta capacidad y que aprendió sus lecciones de lo que vio aquí. Ya no fue tan arriesgado, ya no fue tan bravucón y no atacó cuando no tenía que atacar. Los Takeda resistieron varios años más hasta que en 1582 Tokugawa Ieyasu invadió sus tierras. Esta vez se da la vuelta a la tortilla y es Ieyasu quien invade a los Takeda y acaba con ellos para siempre. Katsuyori acabó haciéndose el seppuku ante la derrota total y la mayoría de sus generales cayeron en la batalla final contra los Tokugawa. Los pocos que sobrevivieron, para mayor escarnio, se acabarían uniendo al ejército de Ieyasu, su viejo enemigo, y a partir de entonces el nombre de los Takeda sería solo un mero recuerdo del pasado. Otro de esos clanes de rancio abolengo que desaparecía para siempre engullido en ese sangriento torbellino que es la era Sengoku, en esa picadora de carne que acaba con clanes y con familias enteras. Apenas 10 años después de la muerte del gran Takeda Shingen, el hombre que pudo haber unificado Japón, los Takeda habían sido borrados del mapa de la peor manera posible. Takeda Katsuyori, ese joven general que quería comerse el mundo, ese proyecto de Alejandro, del Japón feudal, definitivamente no estuvo a la altura del legado de su padre. Y aquí terminamos con la historia de la batalla de Nagasino. Espero que les haya gustado a los oyentes. Y a nosotros, maravillosa, me encantó, Rubén, muchas gracias, espectacular. Seba, ¿qué te pareció? Me gustó mucho, es una de esas cosas que teníamos que mezclar en un solo programa, pero bueno, lo hicimos en 2 partes, espero que desde la quincena pasada recuerden todo. Sí, si no la gente es una excusa para que vaya, lo escuche de vuelta. Lo entero. Ahí tenemos más visitas y nos beneficia en Evox, nos beneficia, más escucha, más visitas. Bueno, Rubén, ¿nos querés contar las fuentes?
Sí, las fuentes son las mismas que la vez anterior. La base del relato, el esqueleto de este relato está basado en el capítulo que le dedico a la batalla de Nagasino en mi libro, mi libro se llama Crónicas de los Samuráis, por Rubén Ibarzábal, que soy yo. Pero me suena, ese Rubén Ibarzábal me suena, ese muchacho me suena. Va a andar bien, ese muchacho, me suena bastante. Tal vez me recuerden de otros podcasts como William Adams y... Pero el relato que armo en mi libro y el que he armado ahora en estos dos episodios está basado en estas fuentes principalmente. Nagasino 1575, Slaughter at the Barricades de Osprey Publishing de Stephen Turnbull, que hace un relato bastante pormenorizado y bastante detallado de lo que es la batalla. A día de hoy, este es un libro del año 2000, ya ha quedado un poco desfasado, pero sigue teniendo información bastante buena de la batalla, entonces bueno, es una muy buena aproximación. Luego también está la semblanza de la batalla que hace Anthony J. Bryant en The Samurai, de Osprey Publishing también. Y luego toda la parte de la caballería Takeda y de cómo se utilizaban los caballos en el Japón feudal, o creemos que se usaban, lo he sacado de la saga de los samuráis, número 4, de Despertaferro Ediciones, escrita por Terje Solum, que es una saga entera dedicada al clan Takeda y a sus tácticas y a su historia militar. Está muy buena, pero este número 4 en concreto habla de las tácticas de la caballería y de lo que creemos que podía ocurrir. Luego también he armado parte del relato con retazos de la información que había en la ya extinta página web samuraiarchives.com, y aunque esto no está en la bibliografía que le he pasado que le pasé a Diego en su momento, también debo mencionar dos canales de YouTube en japonés, para aquel que sepa japonés y quiera echarles un vistazo, en los cuales he encontrado información también sobre la caballería y las tácticas de los Takeda. Uno es el canal de YouTube de Rekishi-kun, que vendría a ser una cosa así como el pibe de la historia. Es un tipo que de pibe ya no tiene tanto, o sea, tiene una edad parecida a las nuestras. Es un japonés que va con traje y corbata y un casco samurái por ahí por los castillos contando historias, pero tiene un capítulo en el que habla de la caballería del clan Takeda y de cómo podía ser esas cargas de caballería, que está muy bien. Y el podcast de un historiador japonés que me gusta mucho, que es el podcast de el canal de la era Sengoku de Tetsuo Owada, que es un viejacito encantador que cuenta historias fantásticas de la era Sengoku y que también habla pues de cargas de caballería, de cómo estaba el clan Takeda, el clan Oda y tal y cual. Si alguien sabe japonés entre los oyentes, que seguramente habrá alguien, que le echen un vistazo a esos dos canales que están muy buenos. Eso te dice, se nos complica un poco, la verdad, porque de tal japonés se nos complica un poco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Igualmente aprendí el youtuber japonés. Seguro que alguno sabe, seguro que hay alguno que sabe. Estoy seguro que sí. Bueno, ya que te hemos dicho las fuentes, si están todos de acuerdo, tal vez sea momento de irnos a una pausa. Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. Radio Camacuá, la radio de AEBU. Y seguimos con rumbo a la cancha. Y me copo con la música. Bien, rumbo perfecto. A la cancha, que es la sección que más nos gusta porque hablamos de nosotros mismos y hablamos de la gente que nos cae bien, como Rubén, que nos visita hoy. Y nos vamos a hablar que es este momento totalmente opcional, donde seguramente no hablemos tanto ya de batallas samurái, sino que hablamos de todo lo que gira en el mundo Tortulia Podcast. Que somos un Evox original, así que nos pueden escuchar en Evox, que es nuestra plataforma de preferencia, tanto así que estamos ahí. Y antes de pasar a otra cosa, quiero decir que siempre leemos todos los mensajes en Evox. Se pueden bajar la app, nos escuchan por ahí este programa. Y quiero leer un mensaje que nos dejaron José Ángel hace 2 programas, de los Fucares, que lo quiero leer porque me gusta mucho. Me dice: mi familia viene de un pueblo de Ciudad Real, Almagro. Allí la presencia de Fucar y los Wessel todavía persiste a través de sus casas señoriales con los escudos de armas en sus fachadas. Su presencia está tan
arraigada, que incluso existe el patio de los Fúcares, el vino de la cooperativa se llama Fúcares, etc. Es un pueblo muy turístico y con un festival de teatro clásico al que acuden incluso compañías de otros países, no solo hispanohablantes. Así que la presencia de Jacobo Fúcar el Rico todavía se siente en algunos lugares de España donde él había conseguido minas de plata. Dicho eso, y dicho lo de Evox, si quieren nos pueden escuchar en otros lados que no es Evox, pero con un segundo podcast que tenemos, que es El Cisne Más Negro, que es una vista a la maldad en el corazón humano, a lo más oscuro que hacemos con Diego. Dicho eso, me gustó lo que decía Rubén de YouTube en japonés. ¿Es muy distinto al YouTube en español? No sabría qué decirte porque no controlo mucho de YouTube en español. No sigo al Rubius ni sigo a Claro, pero eso se usa. ¿Hay streamers japoneses? Sí, pero los streamers japoneses, esto es muy curioso, yo tampoco los sigo, bueno, no es mi rollo, pero los streamers japoneses son streamers virtuales, son personajes de anime hechos por ordenador, con una voz generada por ordenador, que hacen lo que haría el Rubius, pues juegan a la consola y ponen voces kawaii y tal, como un personaje de anime. Eso se hace mucho. Y luego hay bastante, como a los japoneses la historia les gusta mucho, hay bastantes, bastantes, por lo menos más que en España, youtubers dedicados a la divulgación histórica y la hacen pues de una manera un poco, pues no sé, dedicada a los centennials y a los millennials, pero dan información que está bastante bien, porque muchos de ellos manejan fuentes bastante modernas, hacen diagramas, por ejemplo, para explicar batallas que están bastante bien, se van al lugar de la batalla, se van a un castillo, te lo enseñan, hacen cosas que están bastante bien. Y a mí, uno de los que he recomendado es este señor, Tetsuo Owada, que si no sabes japonés te va a dar igual lo que te cuenta, pero si sabes japonés es fantástico oírle porque es como escuchar a tu abuelo que te cuenta historias, pues es una cosa así, pero este señor es una auténtica enciclopedia con patas, es el tipo que hace de asesor histórico a la mayoría de los seriales históricos que hacen en la tele japonesa, tiene montones de libros, es una auténtica eminencia y te cuenta las cosas de una manera muy amena, muy fácil de seguir, y a veces que incluso te hace un unboxing de una botella de sake que está hecha con técnicas tradicionales de hace 500 años. Bueno, hace cosas interesantes. Unboxing de sake y streamers digitales, qué increíble, es otro mundo Japón. Y estoy hablando de un señor que tiene pues fácilmente 70 años. O sea, no... O sea, que YouTube es para viejos y animes, ¿no? Bueno, este en concreto es bastante peculiar porque el hombre, este señor hacía muchas veces, es un historiador muy famoso en Japón y hacía muchas conferencias y tal, y con el coronavirus, pues desde el año pasado, pues ya las conferencias muchas de ellas se iban cancelando. Entonces lo que hizo fue su hija, lógicamente es una persona más joven que él, le sugirió que por qué no hacía un canal de YouTube para contar historias y tal, y hombre, ya que las conferencias pues estaban bajando en la época del coronavirus, pues podía seguir manteniendo contacto con la gente a través de YouTube. Y el señor, estoy seguro que no sabe lo que es un ordenador, pero sus hijos le sacan con unos medios que están, bueno, son sencillos, pero están bastante bien, los vídeos están subtitulados y tal, y oye, pues el tipo cuenta sus historias en vídeos bastante cortos, pero tiene una serie de vídeos en los que te presenta el campo de batalla de Sekigahara, puesto por puesto, posición por posición, aquí estaba el ejército de tal, aquí estaba el ejército de cual, y es una serie de, pues, como de 10 vídeos que están muy bien, por ejemplo, incluso aunque no sepas japonés, te entretienes viéndolos, así que yo estoy muy enganchado. O sea, el Rubius fuera, yo digo que Tetsuo Wada es el influencer del siglo XXI. Bueno, voy a ver después. Es como el youtuber viejo uruguayo. Sí, como Telier. Como Telier. Tenemos un streamer de 70 años, Rubén. Un veterano por el mundo. Hasta Ibai habla de él, todo. Claro, exacto. Porque claro, tiene 70 años, te llama la atención. Está tal todo cual, el día, me parece perfecto. O sea, todo el día seguro que es mucho más. Seguro que es más interesante escucharle a él que a muchos otros youtubers. Que también, dicho esto, tampoco parece que me estoy cagando en los youtubers. Hay gente que es muy interesante y muy divertida escucharle lo que hace y ponerse, ustedes lo saben mucho mejor que yo, ponerse a hablar delante de un micro y hablar durante horas y que sea interesante es una cosa muy difícil y que yo respeto mucho. Así que, oye, yo a Ibai, por ejemplo, nunca he escuchado a Ibai porque no habla de cosas que a mí me interesen. Pero si Ibai se pusiera a hablar de historia japonesa, por ejemplo, pues seguramente lo escucharía y seguro que lo haría muy bien. Pues un tipo que las veces que lo he oído hablar habla bastante bien, así que oye, pues hay que estar abierto a todo.
Sí, claro, YouTube es un mundo ahí de recetas de cocina, canal de historia de divulgación y streamer. Buena conclusión. Igual para fomentar el clickbait vamos a poner no escucho a Ibai. Sí. Ese va a ser el título del programa. Bueno, de hecho, no me gusta Ibai es un tipo que... Ibai es un tipo... Claro, a ver si Ibai se enoja con nosotros. A ver si Ibai lo mejor que nos puede pasar es que Ibai se enoja con nosotros. Sí me gusta Ibai como persona, pero no le escucho. Y eso que es un tipo que es de mi misma ciudad, es de Bilbao, si no recuerdo mal, así que... Mira, yo iba a decir, nos pueden escuchar en YouTube. Ahí pueden ver nuestras caras en estos programas. En YouTube, y quiero mencionar ese es el canal de YouTube que tiene al que tiene que suscribirse todo el mundo. El canal de La Tortulia. Ese es el canal bueno. Sí. Y Hombre California, que nos dice, después de otra vez, que era smash the like button, que era, ¿puedo tocar gentilmente el botón de suscripción? Sí, lo puedes tocar gentilmente y no toques la campanita. Por supuesto, porque lo que no querés que te caigan mensajes nuestros todo el tiempo. Toca la campanita. Que nunca les caigan mensajes en el teléfono, jamás, que no te suene ninguna notificación. Supongo que si trabajas con el teléfono tenés que poner que te lleguen los WhatsApp y que te notifique, o cualquier sistema de mensajería, pero fuera de eso, que no te notifiquen nunca. Eso por el tema YouTube. También estamos en otras redes sociales como Instagram, por ejemplo, donde subimos imágenes, como las que nos hace Caravantes, que hace las portadas de muchos de nuestros programas. Copadísimo. Y pueden apoyar el trabajo Caravantes comprando nuestras remeras de La Tortulia en Redbubble. Todos esos links, por supuesto, están en nuestro centro neurálgico que no entra nadie, que es WordPress, donde está nuestro blog. Mirá que entra gente, Entra gente. Pero ya no dejan mensajes. Siempre, si no dejan mensajes ahí, siempre los leemos. Es como el mail. Que en nuestro mail es... que este es nuestro mail secreto. tortuliapodcast@gmail.com. ¿Sabes que no es secreto? Me enteré el otro día que no es secreto. Está en la web. No sé si lo puse yo, lo pusiste vos, no sé, está en la web. Alguien lo puso. No me acuerdo. Cuando lleguen, nos quieren conocer, decir, esta persona escucha el programa, porque está al final de un podcast cuando se pueden hablar de cualquier tema, lo cual implica que no lo escucha nada. Perdón, que no lo escucha nadie. O vinieron a buscar la parte que hablábamos de Ibai y se quedaron al final. Esa es la otra. La criptología, como decía Diego, encryptation to aburrimiation, no me acuerdo cómo era, que decía ponerlo al final de un podcast de 3 horas, tu clave, y nunca la va a encontrar nadie. Es la estrategia Jorge Rial, tenés que decir, al final del programa vamos a revelar toda la verdad descubierta hace 5 minutos sobre Oda Nobunaga, al final del programa, y los tenés así todo el programa. No, perdón, hay una mejor, que no es al final del programa, es en 5 minutos. Decís en 5 minutos todo el tiempo y nunca cumplís, y así lo vas llevando hasta el final del programa. Son las dos formas. En instantes. Cualquiera de las dos funciona. Porque no hay que precisar un tiempo, es en instantes. En un minuto, en instantes, vamos a revelar quién dijo qué sobre Ibai. Claro. Así funciona. Uno de nosotros 3 habló mal de Ibai. Nunca imaginarás quién. Vienen los White Walkers. 9 años. Nunca imaginarás quién, exacto. Cuando llegaron decir no me habían mostrado nada, mirá. Pero bueno, le pregunto si tienen algo para decirme, porque ahora, bueno, nos toca hablar de nosotros. Rubén, ¿qué siguen mal por el COVID en Japón? Suspendieron los Juegos Olímpicos, tremendo. Es una afirmación muy exagerada esta que estás diciendo, Seba. Te estás apostando como un Takeda Katsuyori en las trincheras de Nagashino. Estoy jugando al futuro. Estás jugando al futuro. Estamos ahora mismo en medio de una disrupción espacio-temporal donde Seba está afirmando una serie de cosas que yo no puedo comprobar empíricamente. Espero que lo que dice Seba sea cierto y que suspendan los Juegos Olímpicos, que impere la cordura, porque si no lo vamos a pasar todos bastante mal, y lo que acabamos de contar que pasó en Nagashino va a ocurrir pero en medio de Tokio de aquí a unas pocas semanas. Pero bueno, sí, de momento seguimos aislados todos en casa, lejos de los trenes, lejos de la vida social. Y bueno, pues tengo que decir que en esta cueva que vivo yo, no como la de Miyamoto Musashi, se vive uno bastante cómodo porque tengo electricidad y agua caliente y todas esas cosas, así que puedo estar aquí encerrado indefinidamente. Y yo creo que si salgo de esto ya lo próximo que me queda es meterme a monje budista, porque la parte del aislamiento y del silencio creo que ya la estoy cumpliendo desde hace año y medio bastante bien.
Así que bueno, de esto no sé si acabaré escribiendo otro libro o qué acabaré haciendo, pero en fin, déjenme decirles que si les ha gustado esta historia de la batalla de Nagashino, pueden encontrarla junto con otras historias de samuráis de la época del Japón feudal, de esos casi 1000 años de historia de la carta samurái, en mi libro Crónicas de los Samuráis de Satori Ediciones, que escribí este año pasado, en 2020, y que bueno, pueden encontrar en librerías en España o pueden comprarlo por internet, y quién sabe si pues alguna de estas historias que cuento aquí o tal vez alguna otra en un futuro a largo o medio plazo podamos venir aquí a la tertulia para comentarla con Diego y Seba, si bueno, si quieren más la tertulia de Seba Japón, si quieren más era Sengoku. Excelente. Diego. Si lo quieren, pídanlo. Pidan en los comentarios, pidan por Twitter, digan queremos que vuelva Rubén. Pídanlo. Sí. Yo te iba a decir, sí, este es un momento que puedes aprovechar como Taylor Swift, que la agarró la pandemia, se encerró, hizo 2 discos y ganó todos los Grammy. Así que te puede pasar, alguien puede ser muy productivo en la pandemia. Yo básicamente estoy utilizando la pandemia para aprender, para cocinar y probar nuevos platos. Así que bueno, de aquí voy a salir como un chef bastante decente, espero. Porque como no se puede ir a comer a los restaurantes afuera, porque eso de comer con tapabocas es complicado, pues uno tiene que cocinar en casa. Que a mí, como buen vasco, eso de cocinar siempre me ha gustado, pero ahora estoy probando cosas que jamás pensé que llegaría a cocinar y oye, pues es una cosa entretenida. ¿Cocina japonesa? Por lo general cocina vasca, pero bueno. Porque vasca. Cocina japonesa... Bueno, pasame recetas. Te paso. Todas las que quieras. Aquí, cocina japonesa, como estoy en Japón, lo puedo conseguir fácilmente. La cocina vasca, si la quiero, o pago mucho dinero o mejor me la hago yo en casa. Así que bueno, pues opto por hacérmela yo en casa. Pero es un poco lo que dice el dicho, ¿no? Si la vida te da limones, haz limonada. Pues bueno, con esto del COVID, si hay que estar en casa, vamos a aprovechar el tiempo estando en casa. Ahora me gustaría saber, Rubén, si hay un Paulina Cocina vasco, porque acá en Latinoamérica tenemos a Paulina Cocina, que es la que nos enseña todas las recetas básicas que tenemos que saber. ¿No conocen ustedes a Carlos Arguiñano? Sí. No, yo no. Sí, pues, claro. Seba, ¿cómo no? Carlos... ¿Quién es Carlos? No. ¿No conocen a Carlos Arguiñano? Sí. Dios mío. Carlos Arguiñano ha enseñado a cocinar a lo conocemos, sí. Como de la época de Gato Dumas y todo eso, o sea. No, bueno, yo no lo conozco. Es de esa época, claro, es de esa época, Carlos Arguiñano. Bueno, son mayores que yo, claramente. Yo soy una generación menos, se nota. No, nosotros sé que íbamos a las casas de nuestras abuelas con Alexis cuando teníamos 10, 12 años y nos fumábamos a Carlos Arguiñano. Vos claramente, Seba, hacías cosas más divertidas, no sé. No. Prendías fuego a autos. No sé, era muy de la televisión de la nosotros, tarde. Nosotros se va a esquemar. Claro, bien programa de la... Claro, se iba a esquemar, claro. Bien programa de eso, de abuela. Bien programa de abuela, tipo utilísima, Carlos Arguiñano. Toda la vida. Claro. Bien sabía. Entonces es como el Paulina Cocina de los vascos. No tengo muy ubicada a Paulina Cocina, pero puedo decir que Carlos Arguiñano es un tipo que creo que vive en la televisión, porque no ha salido de la televisión desde hace 30 años. Es un cocinero vasco bastante famoso que, bueno, pues enseña recetas y tal, y la mayoría son recetas relativamente sencillas que puede hacer todo el mundo. Luego también tiene recetas más complicadas y tal, ¿no? Pero bueno, sí, yo diría que Carlos Arguiñano puede ser. Pero sí, también hablábamos de YouTube antes, y YouTube es una gran fuente de recetas de cocina. No todas ellas son muy saludables. Hay un tipo he descubierto un tipo mexicano que enseña a cocinar carne de 10.000 maneras diferentes, que parecen todas muy sabrosas, pero es imposible encontrar esos cortes de carne aquí en Tokio, así que creo que jamás los podré hacer. Me encantaría probar esa carne. Tengo ganas de carne Wagyu. Bueno, allá es de origen, pues, dicen Kobe. Cuando pase la pandemia, Diego me parece que es un poco menos viajero que Seba, pero bueno, si os animáis algún día a visitar tierras japonesas, ya sabéis cómo contactarme, y os puedo decir que vais a beber y vais a comer muy bien aquí, porque aquí se bebe y se come muy bien y yo os puedo llevar a sitios fantásticos. Y sin gastar demasiado dinero. Sí, es súper importante, pero capaz me decís, no, por $300 comes este bife Kobe. No, claro, sí, pero claro, por ese dinero comes ese bife de Kobe en cualquier sitio. Yo te puedo llevar a sitios donde comes buen bife de Kobe por precios razonables. Me encanta el
El buen ramen que proveo recién. No es como el que viene eso. Yo creí que los japoneses cuando comían ese ramen es algo el así. Maruchan, no es como el Maruchan ese que vale 10 pesos. No, No es así el No, ramen. puede es ser. 10 Yo pesos también- el Maruchan. espectacular. No lo podía creer. Yo también creía que era así hasta que vine a Japón y se me caían las lágrimas de ver los ramen que hay aquí, que son una auténtica barbaridad, son una maravilla y cuestan 2 mangos. Aquí el ramen es como los panchos para ustedes, es una cosa súper barata. Es una cosa barata que se come cuando vuelves a las tantas de la noche de borrachera con los amigos, comes un ramen antes de ir a casa y al día siguiente no tienes resaca ni tienes nada y te ha costado 3 euros. No. Así que también el ramen un poco más caro, pero el ramen más caro de Japón debe de costar, yo que sé, 10 euros como mucho. Así que es una cosa muy, muy asequible. Y deliciosa. Ahora quiero comer ramen. Bueno, yo no tengo nada más para decir. No sé si ustedes quieren terminar con algo o en otro comentario de comida. Si no, nos vemos hasta la quincena que viene. Gracias por haber estado con nosotros en esto que es su dosis de drama humano hilarante. Rubén. Yo solo quiero decir que muchas gracias por haberme traído a vuestro programa por 4ª vez ya, estoy encantado, muchas gracias por dejarme contar mis historias y mis tonterías sobre el Japón feudal, se lo pasa uno de maravilla con vosotros contando estas historias, espero que los oyentes también se lo pasen igual de bien o la mitad de lo que me lo he pasado yo. Muchas gracias Seba, Diego, Alexis, todos los oyentes de la tertulia y ¿qué puedo decir? La radio estuvo buenísima.